Hola, buenas noches. Y gracias por conectarse a nuestra sesión mensual. En esta ocasión tenemos el honor de tener como invitado al doctor Jorge García Ramírez. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Regional del Sureste. Es cirujano urólogo, egresado del Centro Médico, licenciado Adolfo López Mateos. Actualmente es docente en la Universidad Regional del Sureste también, de cuarto año de medicina, con la materia pues, de urología y en la Universidad de Anáhuac en el tercer año de la carrera. Es miembro también de la Asociación Europea de Urología, la Asociación Americana de Urología, la Sociedad Mexicana de Urología, el Colegio Mexicano de Urología. Bueno, como vieron, pues ya saben que nuestro tema es el panorama actual del cáncer de próstata contra la hiperplasia prostática benigna. Esto, pues, a propósito de que en el mes de junio se celebra, ¿no? El Día Internacional del Cáncer de Próstata. Adelante, doctor, podemos iniciar. Doctora, muchas gracias. Buenas noches a todos. Esperemos que esta plática, esta charla les sea de gran utilidad para ustedes y la plática pues justamente va enfocada a ustedes médicos familiares o médicos de primer contacto. Me gustaría primero empezar con algunos casos, son casos de verdad muy fáciles, son como tipo, como vendría el libro, ojalá que así nos llegaran los pacientes casi casi con diagnóstico. Entonces me gustaría empezar y si pudieran participar, pueden poner su audio este, para tener una buena retroalimentación. Bueno, déjenme ampliarlo. Tenemos a don Jorge de 68 años de edad. El motivo de su consulta, como la mayoría de los que vamos a ver, se levanta muchas veces en la noche a orinar. En la historia clínica se indaga, tiene poliacuria, nicturia, se levanta 3 veces en la noche, aproximadamente de 6 meses atrás. Su chorro urinario es débil, tiene una sensación de vaciamiento incompleto, no presenta hematuria, ni pérdida de peso, ni dolor. Se le preguntó específicamente sobre antecedentes de cáncer de próstata en su familia, los niega. Ya tiene un antígeno prostático de 3.4 nanogramos sobre mililitro y el tacto rectal tiene una próstata aumentada de tamaño, lisa, simétrica y no dolorosa. Y el estudio de imagen nos reporta un volumen prostático de 45 centímetros cúbicos sin nódulos sospechosos. Estos casos clínicos están completamente, digamos, va a tener la mayoría de información. Sabemos que a lo mejor en la consulta cotidiana no tenemos toda esta información y sabemos que a lo mejor como médicos de primer contacto probablemente la mayoría no hace tacto rectal, pero bueno, obviamente esto es para que podamos retroalimentarnos. Hasta acá, ¿algún compañero me pudiera apoyar? ¿Cuál sería el diagnóstico más probable de este paciente? Hiperplasia prostática, doctor. Hiperplasia prostática, ok. Si le pudiéramos poner apellido a esa hiperplasia prostática, ¿sería una hiperplasia prostática Benigna. obstructiva o una hiperplasia prostática benigna? Una hiperplasia prostática Ob- benigna. Obstructiva. Obstructiva. Obstructiva, ok. Ahorita nos vamos a dar cuenta y les voy a explicar, a veces está un poquito controversial el término de hiperplasia prostática obstructiva, hiperplasia prostática benigna, o lo que a mí me gustaría, como dicen los libros, mejor dicho, sería un crecimiento prostático obstructivo. Recordemos que benigno, pues no vamos a tener la certeza de que es benigno hasta tener un reporte histopatológico, ya sea por una biopsia o por alguna cirugía. En este paciente, ¿está indicado una biopsia prostática? No, No. No, ¿ok? Le digo, es relativamente muy fácil este caso. Tenemos un antígeno de 3.4, ¿no? Tenemos un antígeno de 3.4. Lo normal va a variar de acuerdo a la edad, ese valor del antígeno prostático, pero en términos generales, a 68 años, un antígeno prostático menos de 4 estaría aceptable, ¿ok? Y tenemos un tacto rectal que es objetivo, que aparentemente no es sospechoso. ¿Sospechoso a qué? Pues a malignidad.
Este paciente les va a llegar a su consulta, doctores, tal cual, 68 años, no menciona crónico degenerativos, pero menciona sintomatología urinaria obstructiva mixta, tanto irritativa como obstructiva, perdón, un antígeno normal y un ultrasonido normal. Ustedes como médicos de primer nivel, ¿cuál sería la conducta? ¿Qué tratamiento le van a dar a ese paciente? ¿Qué indicaciones le van a dar a ese paciente? Si me pueden apoyar. Ya sabemos, descartamos que no es cáncer de próstata, es una hiperplasia prostática obstructiva, hiperplasia prostática benigna, crecimiento prostático. ¿Cuál sería el manejo de este paciente? ¿Puede ser tamsulosina? Sí, no. Puede ser la Tamsulosina y finasteride y tal vez citarlo en 6 meses, un año para realizarle con otro antígeno. con otro antígeno. Ok. Aquí mencionaron dos cosas importantes. El tiempo para un antígeno. Ahorita vamos a ver que el antígeno, lo regular en pacientes que no sospechamos en ese momento de la consulta, alguna tumoración, algún cáncer, el antígeno se debiera pedir al año. Vamos a ver que el antígeno prostático específico va a ser específico para la próstata, pero no específico para el cáncer. ¿Qué significa? Que se pudiera elevar por cualquier cosa, a veces una inflamación, una infección del tracto urinario, y si le tomamos un antígeno en ese momento, pues pudiera salir elevado y tener falsos positivos, y al tener falsos positivos, pues vamos a dar un tratamiento pues erróneo, ¿no? Mencionaron dos medicamentos, tamsulosina y finasteride. ¿Cuál sería la finalidad de dejarle la finasterida a este paciente? Si me pudieran apoyar. Por lo regular, la finasterida, ¿cuándo la vamos a Disminuir el dejar? tamaño de la próstata o tratar de disminuir su tamaño. Ok, doctor. ¿Sabe más o menos a partir de qué volumen prostático se recomienda el uso de este inhibidor de la 5-alfa reductasa? A partir aproximadamente de los 35-40 40, gramos, 40, ¿no? 40 gramos podemos ocupar estos medicamentos, ¿no? Siempre se ha visto que un tratamiento bimodal o dual siempre va a ser efectivo, mucho, mucho más efectivo al paciente. Tanto la tamsulosina como un alfa bloqueador, como la finasteride o dutasteride como un inhibidor de la 5-alfa reductasa, pero en sí, eh, se recomienda igual el seguimiento de este paciente con estos síntomas. Probablemente son síntomas, ahorita vamos a ver que hay una escala que nos los va a dividir en leves, moderados, severos. Tiene síntomas moderados, afecta su calidad de vida del paciente, es un crecimiento prostático. Probablemente podríamos verlo de 3 a 6 meses, dependiendo cómo va mejorando su sintomatología de ese paciente, tanto la nicturia, que no se levante tantas veces en las noches a orinar, y que su chorro de orina pues sea grueso o un poquito más fuerte. La mayoría de estos doctores, quiero recordarles, siempre que se le pregunta a un paciente, esto me pasa a mí, siempre que se le pregunta a un paciente cuando dice, si le preguntamos así tal cual, ¿cómo orinas? Casi el 90-95% de los pacientes va a decir que orina bien, que orina normal. ¿Por qué? Porque traspolan el no me duele aunque orino bien, ¿sale? Entonces sí debemos ser un poquito escrupulosos con las preguntas. ¿Cuántas veces te paras en la noche a orinar? Tienes que pujar, el chorro de la orina sale luego, al segundo, después de bajar la ropa interior, no manchas tu ropa, porque en sí, si le preguntamos al paciente si te duele al orinar, el 90% de los pacientes no va a tener dolor al orinar, excepto cuando se tapa o hace alguna retención urinaria. Les digo, estos casos son un poquito, bueno, son un poquito fáciles, pero es para que entremos en contexto. Entonces, este paciente, en cuanto a la justificación, tiene sintomatología urinaria obstructiva e irritativa, tanto disminución del chorro como levantarse en las noches a orinar, no hay datos de alarma, tenemos un antígeno en parámetros normales de acuerdo a la edad que tiene el paciente y un tacto rectal no sospechoso, incluso que es compatible con diagnóstico de crecimiento prostático obstructivo. Y el ultrasonido, pues no hay lesiones focales. Algo importante, doctores, el ultrasonido va a ser una herramienta complementaria que me va a ayudar, no tanto a saber malignidad de la próstata. Es poco probable que con un ultrasonido tengamos imágenes hipoecogénicas o hiperecogénicas que me den sospecha de malignidad. Nos vamos a enfocar que la mayoría de ultrasonidos para saber
el crecimiento prostático, el tamaño de esa próstata, si tiene una protrusión intravesical, el grosor de esa vejiga, y poco a poco los vamos a ir comparando con los demás casos. Tenemos a don Jesús de 67 años, consulta por síntomas urinarios progresivos. Vean el tiempo, ya va de 2 años aproximadamente. Nuevamente, la mayoría de pacientes, siempre que se le pregunta si ha tenido problemas, acá se refiere que nunca ha tenido problemas, ¿no? En este caso, pues tiene una periodicidad de 2 años. Refiere disminución del calibre, de la fuerza del chorro, poliaquiuria nuevamente, nicturia, se le dificulta al inicio la micción, tiene una sensación de vaciamiento incompleto. No hay pérdida de peso, no tiene dolor óseo, no hay hematuria. ¿Alguien me puede explicar cuál es la importancia de preguntarle si hay dolor óseo? La mayoría de cánceres de próstata pueden hacer metástasis a tumor óseo y es importante igual que hagamos un gamagrama óseo para tener un seguimiento en el caso de que haya cáncer. ¿Ok? No tanto la mayoría. Si los diagnosticamos, aquí lo importante, si lo diagnosticamos tardíamente o el paciente llega tardíamente a la consulta, pues vamos a agarrar en un estadio muy avanzado a ese paciente y un porcentaje grande de pacientes que llegan a consulta no llegan con síntomas urinarios ni obstructivos ni irritativos, sino a veces ya con síntomas de metástasis y en este caso dolor óseo. En la exploración física tiene un tacto rectal, una próstata aumentada de tamaño, 45 gramos, es simétrica, consistencia elástica, superficie lisa, sin nódulos y límites bien definidos. Estamos hablando ante un tacto rectal no sospechoso a malignidad, solamente de un crecimiento prostático. Vamos a ver que la próstata va a estar compuesta por dos lóbulos. Esos lóbulos por lo regular deben estar simétricos al momento del tacto rectal y debe ser blanda esa próstata. Puede estar muy crecida, pero no debe haber zonas de induración o zonas pétreas y debe estar flexible esa próstata. Sus laboratorios, un antígeno para la edad de 67 años, en parámetros normales, 3.2, creatinina normal, tiene una buena función renal y el examen general de orina no arroja hematuria. La ecografía tiene una próstata de 48 gramos, un predominio en la zona transicional y no hay lesiones focales sospechosas. Y el índice internacional de síntomas prostáticos, tenemos 19 puntos. ¿Ante qué estamos, doctores? Pues nuevamente, un cuadro clásico de un paciente con crecimiento prostático obstructivo o HPV. Tiene hasta abajo, si ustedes ven, hay unas siglas que es IPCS, que me habla qué tan bien o qué tan mal está orinando ese paciente. Se llama Índice Internacional de Síntomas Prostáticos. Los dividimos en leves, moderados y severos. Este paciente, ahorita vamos a ver la gráfica, ya se la saben, está entre síntomas moderados. Este paciente seguramente es candidato al tratamiento dual. Tanto un alfa bloqueador para relajar el esfínter urinario, el cuello vesical, y un inhibidor de la 5-alfa reductasa para tratar de detener ese crecimiento prostático. El paciente presenta síntomas mixtos, tanto obstructivos como irritativos. Tiene una próstata aumentada de peso, pero de consistencia homogénea y elástica, y el antígeno dentro de los límites normales. Y la próstata, en cuanto al ultrasonido, menciona justamente la zona transicional, que va a ser la zona donde mayor porcentaje de sintomatología obstructiva se va a presentar, pues justamente ahí está el mayor porcentaje del gramaje de la próstata. Otro paciente, 72 años, él, vean, acude a la consulta por dolor lumbar persistente de 3 meses de evolución. Refiere síntomas urinarios leves, pérdida de peso de 8 kilogramos en 6 meses, sin causa aparente, y el tacto rectal, a diferencia de los otros dos, una próstata aumentada de tamaño, 60 gramos, asimétrica, tiene un nódulo duro e irregular en el óvulo derecho, y los límites mal definidos. Y su antígeno prostático de este paciente, a diferencia de los que teníamos, pues tiene 22.4. Con algún doctor que me pudiera a lo mejor no decir diagnóstico, sino qué tratamiento, qué conducta, si les llega en su primer consulta, ¿cuál sería el seguimiento de este paciente? Pues a él sí convendría tal vez hacerle una biopsia guiada por ultrasonido.
para demostrar un probable cáncer. Sí, pensando porque tiene varios parámetros que nos indicaría. ¿Ok? ¿Algún doctor en su práctica cotidiana, doctor Miguel Ángel? ¿Qué tal? Buenas noches, Doc. Buenas Eh, noches, doctor. bueno, creo también importante antes del tratamiento es mencionar que los medicamentos como tamsulosina y finasteride, si el paciente lleva más de 6 meses tomándolos, pueden subestimar el antígeno prostático específico. Entonces es importante preguntarlo si ya lo tomaba. En este caso, pues sí, ya es evidente que pudiera estar cursando con un cáncer, por lo que se debe derivar. Y una de las opciones terapéuticas también sería bloquearlo con leuprolide. Ok, perfecto. Nos dice el doc Miguel, sí, justamente preguntar tanto qué medicamentos tiene previamente. Aquí en este caso específico, el que nos va a alterar ese antígeno prostático van a ser los 5-alfa reductasa. Hablémonos de finasteride, dutasteride. Si tenemos esto, como dijo, y en 6 meses lleva tomando ese tratamiento el paciente, ya sea finasteride o dutasteride, la tamsulosina no tanto, debemos duplicar ese antígeno prostático. ¿Qué significa en este caso hipotético? Si este paciente en la historia clínica menciona que lleva tomando finasteride, dutasteride desde hace 6 meses, de hace un año, pues estaríamos hablando que tiene un antígeno de 44,8, ¿no? En este caso hipotético, ¿no? Pero si un paciente que está tomando estos medicamentos, debiéramos, por más de 6 meses, por más de 6 meses, si lleva 1 o 2 meses, no es necesario, incluso no es tan necesario suspender estos medicamentos, pero sí duplicaríamos el valor normal. ¿Alguno de ustedes, doctores, justamente de retroalimentación, optaría por darle algún tratamiento antibiótico al paciente? ¿O lo ha hecho? Ok. Elementos claves, es un paciente, incluso si lo vemos con este 22,4, la bibliografía nos menciona un cáncer de próstata bioquímico, ¿no? Pasa de 20 nanogramos sobre mililitros. Esto es teoría, hay pacientes que tenemos, o incluso que yo he tenido, de 40 nanogramos sobre mililitro, le hacemos biopsia y salen negativos, ¿no? Pero por la literatura sería un cáncer de próstata bioquímico, pasa de 20 nanogramos sobre mililitro. Presencia de síntomas sistémicos, a diferencia de los otros dos, pues este es muy, muy evidente que tiene dolor óseo, que es el principal sitio de metástasis en un cáncer de próstata. Siempre se va a ir a los huesos cuando ya está avanzado. Es el principal sitio de metástasis. A veces el paciente puede tener dolor mandibular, lo ve el dentista, el maxilofacial. Por la misma edad de los pacientes tienen problemas lumbares, problemas de cadera, va con el traumatólogo, el fisioterapeuta, no mejora. Entonces siempre esos pacientes que nos digan o nosotros tenemos que indagar específicamente en algún dolor óseo. ¿Por qué? Porque la mayoría, al menos en la población mexicana, se diagnostica muy tardíamente el cáncer de próstata. Y un tacto rectal, pues muy sospechoso. Tiene un nódulo duro, irregular y es asimétrico. Y algo importante, el antígeno prostático, que es nuestra principal sustancia o principal laboratorio para sospechar en cáncer, pues completamente elevado, está arriba de 10, ¿no? Vamos a ver que para clasificar a esos pacientes, mencionaba el doctor, que incluso es candidato a tratamiento a deprivación hormonal, bastante bien. Un parámetro para clasificarlos en buen estadio, estadio intermedio o mal pronóstico, pues va a ser ese antígeno prostático. Llévense, doctores, que un paciente que tenga un antígeno mayor a 20, por lo regular estamos hablando de un mal pronóstico ese paciente. Muy seguramente no va a ser candidato curativo y va a ser tratamiento paliativo. Jacobo, de 58 años, asintomático. Vean la diferencia, tiene un antígeno de 5,2. Podríamos estar hablando que este es un paciente urológicamente hablando joven. Por lo regular, cuando sospechamos de algo malo, de un cáncer de próstata, incluso la misma calidad de vida, un crecimiento prostático, por lo regular es arriba de 65 años. Entonces estamos hablando que es un paciente adulto joven, 58 años, tiene un antígeno de 5,2, que fue por un chequeo de rutina nada más. Se le preguntó intencionadamente antecedentes familiares de cáncer de próstata, no hay. El tacto rectal tiene una próstata de tamaño normal, 25 gramos.
consistente, firme, no está dura, no está petra y no tiene nódulos evidentes. Importante, a diferencia de los otros dos laboratorios, aquí mencionamos la fracción libre de ese antígeno prostático en 18. Y tenemos un estudio de imagen con una próstata más o menos equivalente al tacto rectal que hicieron, de 28 gramos, sin lesiones focales evidentes. ¿Algún doctor, doctora que me apoye? ¿Qué tendríamos en este paciente? ¿Cuál sería nuestra sospecha? ¿Qué relevancia tiene este antígeno prostático? ¿Qué relevancia tiene la fracción libre? Pudiéramos pensar en un proceso inflamatorio, una prostatitis. Entonces tendríamos que hacer un urocultivo para dar tratamiento y pues repetir nuevamente nuestro antígeno prostático. Normalmente pues como tal el límite no está tan excedido, de 4 a 10 se maneja, que puede ser por algún proceso infeccioso, algún proceso inflamatorio y podemos resolver al revertir el proceso inflamatorio o infeccioso. Ok, muy bien, doctora Blanca, muchas gracias. Sí, a lo mejor en este caso específico no menciona síntomas urinarios, irritativos, pero bastante bien, sí puede ser un proceso infeccioso. Aquí sí me apoya, doctora. ¿Usted qué antibiótico, pensando que este paciente a lo mejor tiene disuria, poliaquiuria, urgencia, qué diagnóstico digo, perdón, qué antibiótico y por cuánto tiempo le dejaría usted o le deja a los pacientes? Pudiéramos manejar lo que es nitrofurantoína a dosis de hasta 10 días de tratamiento cada 8 horas. Súper. Por 10 días dijo, ¿y en qué tiempo, doctora, le volvería a hacer el estudio del antígeno? Bueno, lo mandaría a hacer el estudio del antígeno. Pues lo ideal iniciaríamos con un urocultivo antes de iniciar el antibiótico. Se le deja el antibiótico, esperamos el resultado, verificamos que sea concluyente con nuestro antibiograma y una vez que se logra resolver, yo creo que repetiríamos en 3 meses para que lográramos controlar, bajar los niveles del antígeno prostático. Ok, muchas gracias, doctora Blanca. Gracias por su participación. Nuevamente, pensemos en este contexto. Sí, doctor Miguel. Perdón por interrumpir. No, al contrario. Hay, hay un, hay un esquema, bueno, cuando el paciente sale, le llamamos zona gris o zona intermedia. Cuando el paciente tiene entre 4 y 10 nanogramos de antígeno prostático específico, se puede o se pide el antígeno prostático libre. Corríjame si me equivoco, entre más bajo sea el antígeno prostático o más bajo sea el porcentaje, más alto es la probabilidad de que sea cáncer. Correcto. Ok, entonces queda como riesgo intermedio al estar entre 10 y 25. El porcentaje. El porcentaje, exactamente. Ok, aquí no hablaríamos como que de riesgo intermedio en ese porcentaje. Dejémoslo, doctores, doctor Miguel, que si es menos del 25%, hay ese riesgo, aumenta más ese riesgo, ¿no? Y si es más de ese 25%, pues justamente es menos el riesgo para cáncer de próstata. ¿Qué significa? Un antígeno prostático específico total, entre más bajo esté, total, entre más bajo esté, es mejor. ¿Más bajo de cuánto? Pues va a depender la edad del paciente, pero pongámoslos en términos generales, 3.5. Y la viceversa, una fracción libre, entre más alta esté, es mejor. ¿Más alto de cuánto? De 25%. Entonces, algo para ustedes, doctores, probablemente ya lo hacen, siempre pidan, incluso ahí viene en los laboratorios, perfil prostático. Los dos, incluso sale la fosfatasa ácida prostática, no es tan recomendable. Los dos que vamos a pedir son antígeno prostático específico total y la fracción libre de ese antígeno. Vamos a ver ahorita que la fracción libre solamente es una regla de 3 para sacar el porcentaje. Entre más bajo esté ese porcentaje, mayor probabilidad de cáncer. Incluso puede ser menor a 10%, pues mayor probabilidad de cáncer. ¿Sale? Bastante bien la participación y solamente quiero retroalimentar un poquito lo que mencionó la doctora. Siempre, doctores, cuando tengan un paciente que pensemos, ya grande, que pasa 50 años, que pensemos en una prostatitis, una infección del tracto urinario secundario a ese crecimiento prostático, lo más recomendable es dejar fluoroquinolonas, ¿ok?
ya sea una fluoroquinolona de segunda generación, ciprofloxacino, norfloxacino. Hay medicamentos que ya vienen en conjunto con la fenazopiridina para el ardor de ese paciente, o si no, levofloxacino. El ciprofloxacino sería 500 cada 12 horas. Son tratamientos largos, específicamente para prostatitis, doctores. Tratamientos largos por 21 días o un poquito menos agresivo con la gastritis, un levofloxacino de 750 cada 24 horas por 21 días. Específicamente hablo de prostatitis o que sea una infección del tracto urinario secundario a ese crecimiento prostático obstructivo. Como lo mencionó la doctora, si estamos ante ese tenor, pues siempre tomar un urocultivo. Lo ideal sería tomar un urocultivo antes del tratamiento, por si ese paciente no evoluciona satisfactoriamente, pues pedir el cultivo, esperar el antibiograma, perdón, y normar la conducta con el antibiótico. Nitrofurantoína, doctores, no les recomiendo tanto en pacientes masculinos, ¿vale? Yo les recomendaría un poquito más las fluoroquinolonas y obviamente si tenemos pues cultivos de orina, pues nos vamos a basar específicamente en el que mejor le convenga a ese paciente, ¿no? Pero yo les dejaría como nitrofurantoína un poquito más abajo, ¿sale? O incluso puede ser cefalosporinas de tercera generación. De vía oral se pudiera hacer cefixima, pero va a depender de cada paciente. Entonces, este paciente puede estar elevado ese antígeno por un proceso infeccioso, sí, ¿sale? Hay que darle tratamiento antibiótico y volver a tomar el antígeno prostático. ¿Qué tiempo podemos tomar ese antígeno prostático? Incluso puede ser una semana después de haber acabado ese tratamiento, ¿sale? Tanto la fracción total como la fracción libre de ese antígeno prostático. Hay otras fórmulas, por así decirlo, que nos pudieran orientar más a cáncer de próstata, densidad del antígeno prostático, velocidad del antígeno prostático, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Pero si se dan cuenta, es un paciente joven, 58 años, con una alta sospecha de cáncer de próstata. Podemos mandar a hacer estudios de imagen, y dependiendo del estudio de imagen, una biopsia rectal de próstata. Este paciente, un antígeno elevado en pacientes asintomáticos. Algo importante para cáncer de próstata, la mayoría de pacientes no va a tener ningún síntoma del tracto urinario, ni irritativo ni obstructivo. Y la relación del antígeno libre con el total estaba en menos del 25%. Así que hay mayor riesgo de cáncer de próstata. ¿Qué se recomienda a este paciente? Llévense, doctores, actualmente ya llevamos como 5 años. Algo recomendable antes de esa biopsia de próstata, si está en esa zona gris que había mencionado de 4 a 10 más o menos, que puede ser por una inflamación, por una infección o porque esté muy grande esa próstata, podemos hacer un estudio de imagen que se llama resonancia magnética multiparamétrica. Vamos a tener una clasificación y de acuerdo a esa clasificación que se llama PIRLATS, nosotros podemos acercarnos más a ese diagnóstico o no. Otro paciente, 75 años, 75 años, su motivo de consulta, bajado de peso sin razón, tiene dolor en la parte baja de la espalda, tiene disminución de su chorro urinario desde hace un año, no tuvo seguimiento y los últimos 3 meses con síntomas sistémicos. Astenia, pérdida de peso de 6 kilogramos, dolor lumbar persistente, no tiene fiebre, infección del tracto urinario reciente y tiene un antígeno prostático en 18.6 nanogramos sobre mililitro. El tracto rectal tiene una próstata aumentada de tamaño, nodular, tiene una superficie regular y en este paciente pues ya tenemos todos los complementarios. Se le hizo una resonancia magnética multiparamétrica, tiene una lesión hipoecogénica en la zona periférica, donde mayor porcentaje de cáncer vamos a encontrar, y nos salió una clasificación de PIRAT-5. PIRAT-5 es el mayor nivel que vamos a tener, el mayor puntaje, muy sugestivo a cáncer de próstata. Incluso hay artículos que ya menciona tener un PIRAT-5, podemos empezar tratamiento para cáncer de próstata. Se le hizo la biopsia transrectal de próstata, salió un adenocarcinoma prostático, Gleason 4+4. Pues este paciente ya tiene diagnóstico de cáncer de próstata,
En este paciente, ahorita que tenemos este ejemplo, nosotros para clasificarlos, si le va a ir bien ese paciente, pronóstico bueno, intermedio o malo, vamos a contar con tres cosas. Uno, va a ser el antígeno prostático, que eso lo vamos a tener desde la primera consulta. Dos, va a ser el Gleason, eso lo vamos a tener con la biopsia de próstata. Y tres, el tacto rectal. Un tacto rectal, ahorita se los voy a poner, me va a decir si es buen pronóstico, pronóstico intermedio o mal pronóstico. ¿Qué significa? Que un tacto rectal todavía no está pasado de moda y todavía es necesario para poder clasificar a ese paciente. En este paciente es un CA de próstata confirmado por imagen y por biopsia, un tacto rectal sospechoso, signos sistémicos, tuvo baja de peso, dolor óseo, probablemente ya va a ser un cáncer de próstata metastásico y un antígeno claramente elevado, mayor a 10 nanogramos sobre mililitro. Bueno, doctores, fueron unos casos, les digo, relativamente, ojalá que así nos llegaran al consultorio, casi todos descritos, como viene en el libro, pero bueno, vamos a empezar con el tema. Si alguno de los doctores tiene alguna duda, algún comentario sobre algún paciente, un caso que haya tenido, lo puede compartir en lo que abro acá. Dígame, la tengo como profesor en línea. Dígame, doctora, perdón. ¿Qué pasó? Sí, mire, doctor, hace poco tuvimos Sí, una sesión de aparentemente de urólogos, pero allí ellos decían que el antígeno prostático no es un predictor, que ni siquiera deberíamos tomarlo en cuenta. Pero aquí yo veo, por ejemplo, en la diapositiva que usted presentó, que dice que sí lo toma en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando tiene mayor a 10, 18, 20. Aquí me gustaría saber cuál es su opinión. ¿predictor para qué, doctora? ¿Para el cáncer o predictor de cómo le va a ir a ese paciente? Así es. No, no, pues mi opinión es que sí es importantísimo un antígeno prostático. Ese no ha pasado de moda el antígeno en cualquier guías europeas, americanas, son importantísimos para justamente ver el tratamiento que le podemos ofrecer a ese paciente, ¿no? Entonces el antígeno, bueno, no sé dónde lo han sacado, que no es tan importante, ¿no? Pues sí es importantísimo un antígeno, justamente para clasificarlo, ¿no? Quédese, ahora la voy a poner en controversia, que sí, sí es importante, importantísimo para ver ese pronóstico de ese paciente el antígeno, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, pero un antígeno menor a 10 cuando ya tenemos el diagnóstico histopatológico de cáncer de próstata, ¿no? Un antígeno menor a 10 incluso hay guías que me hablan de muy bajo pronóstico, pronóstico bajo, pronóstico intermedio, alto riesgo o riesgo muy alto, ¿no? Pero quedémonos en términos generales, menor a 10, le va a ir bien a ese paciente, de 10 a 20 un riesgo intermedio y mayor a 20, mal pronóstico ese paciente. Sí, fíjese, le comento, yo he tratado de hacerlo, no, no como tamizaje, porque no se puede hacer y no hay un presupuesto para tal situación, ¿no? En que se haga como se hace el tamizaje de mastografías en los varones también, un tamizaje a través del antígeno prostático. Pero, por ejemplo, bajo el interrogatorio que ellos tengan disuria, hematuria, alguna molestia dirigida a este sugerente de próstata, pero también sugerente por la edad, mayor a 50, 60, hasta 70 años, les he mandado a hacer su antígeno prostático y, por ejemplo, tengo ahorita varios pacientes ya en tratamiento con un antígeno reportado inicialmente de mayor a 10, uno a 18, 20, otro a mucho más. Los mandé, por ejemplo, a urología y ellos ni siquiera se quedaron con ellos. Inmediatamente los mandaron a México, a oncología, para que se les diera su tratamiento, porque ahí dice que aunque no se haya hecho ninguna biopsia en ese momento, pero ya están solo con el antígeno tan elevado, ya es sugerente de que pudieran cruzar con un cáncer de próstata. Por eso me extraña que dijeran que pues no lo debemos tomar en cuenta. No, sí, gracias doctora Trini.
No, sí, súper importantísimo. Aquí, pues es un poco complejo, ¿no? Al menos nuestra población mexicana, y yo lo veo, ustedes lo ven muchísimo en sus consultas, todavía existe un tabú, pero brutal, ¿no? El hombre que llegue incluso a consulta con nosotros, el simple hecho de, a ver, te voy a revisar, me pregunta, oye, me bajo el pantalón, la ropa interior, puta, ¿no? Y es muy válido, pues todavía tenemos esa cultura machista o ese pudor, tenemos muchas poblaciones, demasiados pueblos alejados, incluso en México, casi la mayoría de diagnósticos ya se hace en etapas no localizadas y en etapas ya avanzadas. Pero sí, y ahora imaginémonos, decirle que le vamos a hacer un tacto rectal al paciente, uts, pues el paciente ya mejor ni va, ¿no? Incluso lo agarramos de risa, pero ya mejor ni va. Que probablemente yo les pudiera transmitir a ustedes, en lo cual nos pueden ayudar. Ustedes pueden hacer un tacto rectal, sin problema pudieran hacer el tacto rectal, ¿no? A veces sí se necesita, pues, estar perdón la palabra, metiendo el dedo a cada rata, a cada los pacientes, para que poco a poco, pues, nuestro dedo se vaya acostumbrando a lo que es sospechoso o no sospechoso, ¿no? Ustedes lo pueden hacer, y si no, sería muy válido concientizar a ese paciente que probablemente, a lo mejor no decirle, te vas a hacer el tacto rectal, no, va a depender de muchísimas cosas, del antígeno, de la densidad, de la velocidad, de varias cositas, pero concientizar al paciente que en un determinado tiempo, pues sí puede ser candidato a que le hagan el tacto rectal para diagnosticar un cáncer de próstata, ¿no? Yo a veces en la consulta me manejo con mis pacientes, de la próstata vamos a padecer uno, que es calidad de vida, que es la HPV o el crecimiento prostático, eso no nos va a matar. Vamos a vivir mal, nos paramos muchas veces en la noche a orinar, si salimos tenemos que buscarlo primerito un baño, no puedo viajar porque me tengo que parar acá ratito, pero bueno, se vive con eso. Un cáncer de próstata lamentablemente no da síntomas, pero un cáncer de próstata, si no lo diagnosticamos a tiempo y en etapas jóvenes, pues sí es mortal, ¿no? Entonces, eh, antígeno prostático sí se tiene que hacer y tacto rectal, pues concientizar a ese paciente que sería lo ideal, ¿sale? Bueno, doctores, vamos a hablar, ya lo sabe nuevamente, del panorama actual sobre el cáncer de próstata y el crecimiento prostático obstructivo. Embriológicamente, la próstata, ¿de dónde viene? Pues del seno urogenital. A partir de las 10 semanas de gestación, más o menos, pues la próstata hace su aparición, tiene un peso promedio desde chiquito de 10 gramos y conforme va avanzando, llega a un peso aproximadamente de 18 a 20 gramos. Estoy hablando edad entre 20 a 40 años, ¿no? Es un órgano que en su mayor porcentaje, déjenme ponerles acá, aquí está. Es un órgano 70% glandular y un 30% fibromuscular. ¿Dónde se va a encontrar la próstata? Ya lo sabemos, por delante del recto, por eso es importantísimo a través del tacto rectal, nosotros tocamos la próstata, en sí la zona periférica, y por detrás de la sínfisis del pubis, ¿ok? Eh, Va a tener una forma piramidal, va a tener una base a nivel del cuello vesical y su punta a nivel de la uretra prostática. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen, esto que ven aquí va a ser la próstata y la uretra prostática pasa justamente a través de la próstata. Y ese crecimiento prostático en la mayoría de nosotros los pacientes, hombres ya grandes, va a coaptar, va a tapar esa salida de orina y vamos a tener la sintomatología urinaria obstructiva. Sus dimensiones, 4 centímetros de ancho, 3 centímetros de largo y 2 centímetros de profundidad. Zonas de la próstata. Importantísimo, doctores. Es un punto que yo quiero que se lleven, ya se lo saben probablemente. Existen 4 zonas de la próstata, según lo describió McNeil. Va a haber una zona central, si hay una zona central, va a haber una, no lo apunté, si hay una zona central, va a haber una zona periférica y una zona transicional.
Existe una cuarta zona que es la fibromuscular. Aquí no les puse la periférica, pero es una de las más importantes. ¿Por qué son importantes estas zonas, doctores? Porque en estas zonas nosotros vamos a tener las enfermedades de la próstata, tanto crecimiento prostático, cáncer de próstata y prostatitis, que serían las tres enfermedades que vamos a tener en cuanto a la próstata, ¿no? Dependiendo de qué zona va a ser el mayor porcentaje de probabilidad de tener alguna de estas patologías. La zona periférica va a ser el mayor porcentaje glandular que se va a tener, un 70%, y esa zona periférica también va a ser el mayor porcentaje de desarrollar cáncer de próstata en un 70%. La zona transicional es la segunda más importante, tiene un porcentaje glandular mínimo, solamente un 5 o 10%. Esta zona transicional va a estar rodeando la uretra prostática y es la que nos va a estar dando la sintomatología obstructiva. Pero vean, doctores, el porcentaje mínimo de esa zona y es la que nos va a provocar que nuestros pacientes se tapen, que lleguen en retención, que le coloquemos sonda. Y la zona central es una zona que pasa a los conductos eyaculadores, tiene un 20% de tejido glandular y de un 1 a un 5% de tejido con probabilidad de cáncer. Ahorita les voy a poner una gráfica, unas imágenes un poquito más claras. ¿Qué funciones tiene la próstata? Prácticamente pues va a ver en cuanto a la reproducción. Recuerden que la próstata va a tener un componente importante de líquido seminal, de este líquido prostático, un 30%, el otro 70% viene de las vesículas seminales y un porcentaje de un 1%, menos de un 1% de las glándulas de Cooper. Este líquido prostático o este líquido lechoso va a estar más alcalinizado justamente para proteger al espermatozoide cuando pasa en el pH ácido de la mujer, de la vagina, y pues va a tener nutrientes también para justamente el espermatozoide esté mayor capacitado en el momento de fecundar. Va a tener ácido cítrico, calcio, fosfatasa ácida, potasio, zinc. El zinc es importante, va a tener un efecto bactericida para ese espermatozoide, y magnesio. El magnesio le va a dar ese color blanquecino al semen. ¿Qué otra función va a tener la próstata? Pues justamente de continencia. Si nos regresamos a la imagen de anatomía, pues justamente el coaptar esa uretra prostática pues va a hacer que no se tenga como tal pues alguna incontinencia urinaria, ¿no? Que si coapta más por los alfa adrenérgicos en cuello vesical, pues va a haber también una retención aguda de orina. Pero va a tener esas dos funciones para la reproducción de nosotros, cuidar ese espermatozoide al momento de fecundar y la continencia urinaria. Próstata, tres enfermedades que nos va a dar. La más importante, yo así siempre se los menciono, cáncer de próstata. Es uno de los, vamos a ver en cuanto a epidemiología ahorita, de los dos principales que tenemos nosotros como hombres, al menos aquí en México, incluso en todo el mundo, y que sí nos puede causar mayor mortalidad. Cáncer de próstata, por lo regular, no da síntomas ni urinarios obstructivos ni irritativos. Se puede sospechar, detectar a tiempo, oportunamente, sí. Los dos importantes que nos vamos a llevar, tacto rectal y un antígeno prostático. Cáncer de próstata, zona periférica, por eso es importante el tacto rectal, que es lo que tocamos, zona periférica. Crecimiento prostático obstructivo, HPO, HPV, es de 100 pacientes que lleguemos a 70 años, 90 vamos a tener este problema, ya sea síntomas urinarios obstructivos o irritativos. Este es calidad de vida. Ahorita vamos a hablar un poquito qué tratamiento podemos dejar, medidas expectantes, higiénico-dietéticas, tratamiento farmacológico, quirúrgico, pero al fin y al cabo es calidad de vida. Nadie va a querer tener una sonda. Si no puede orinar, pues probablemente va a requerir algún tipo de cirugía. No se va a morir, pero sí va a afectar su calidad de vida. Y un porcentaje bajo, doctores, prostatitis. Les menciono esto porque a mí me gustaría igual transmitirles, a veces nosotros como doctores le decimos al paciente, tu próstata está inflamada, ¿no? A veces se lo decimos para tratar de que nos entiendan nuestra población. Me gustaría quitar ese concepto, no está inflamada la próstata,
porque el paciente también se lo lleva. Si está inflamada, pues toma analgésico, antiinflamatorio, probablemente un antibiótico y se va a desinflamar. No, su próstata está crecida. ¿Por qué? Porque sí existe el término inflamación en cuanto a la próstata y se va a llamar prostatitis. Y la prostatitis, para que sea prostatitis, no es por ultrasonido, va a ser clínico, va a tener fiebre, escalofríos, obviamente pacientes masculinos, fiebre, escalofríos y disuria. Si no tiene esos tres síntomas, fiebre, escalofríos y disuria, no va a ser prostatitis. ¿Ok? Prostatitis puede ser en pacientes ya mayores de 50 a 60 años, va a ser por un componente obstructivo, seguramente el agente patológico va a ser el Escherichia coli, y si se da en pacientes jóvenes con vida sexual activa, también pueden presentar prostatitis, fiebre, escalofríos y disuria, ardor al orinar, incluso síntomas irritativos como poliaquia y urgencia. Su agente patológico pues va a ser diferente. Probablemente en ellos una clamidia, eh, una gonorrea, un ureplano, un micoplasma, ¿no? Pero llevémonos en decirle al paciente que no esté inflamada su próstata, si es que es crecimiento prostático, ¿eh? No está inflamada su próstata, está crecida o aumentada de tamaño. Por eso el tratamiento, pues casi va a ser de por vida, ¿no? ¿Por qué? Porque prostatitis sí existe esa inflamación y la prostatitis se da en un porcentaje mínimo, solamente en un 5%. O sea, es raro que vayamos a tener prostatitis. A lo mejor alguno de ustedes, doctores, también es ultrasonografista, probablemente, o vemos reportes. Esta es mi opinión. Yo les diría que no está tan bien dicho o correcto hacer diagnósticos de prostatitis por estudio de imagen. ¿Vale? Eso es clínico y nada más. Incluso contacto rectal, se puede tener una próstata aumentada de temperatura. No se recomienda en prostatitis. Estos dos temas importantes, el crecimiento prostático obstructivo, va a ser un diagnóstico histopatológico que va a ser el aumento en el número de células, la proliferación o la replicación de esas células. Como tal, no es el aumento en el tamaño, es hipertrofia, no hay un aumento, no hay una hipertrofia de esas células, sino una replicación, una proliferación que les digo, es válido que lo digan así, pero en sí eso sería un diagnóstico histopatológico, ya sea por una biopsia o ya sea porque le hicimos una cirugía y se quitó la próstata, solamente podemos dar ese diagnóstico histopatológico. Lo ideal para mí sería crecimiento prostático obstructivo, ni siquiera benigno, porque a lo mejor ni contamos con el antígeno prostático, entonces sería un crecimiento prostático obstructivo. Y el cáncer de próstata pues va a ser un crecimiento anormal, va a haber mutaciones de ciertos genes en el cual pues va a haber esa multiplicación de esas células anómalas y nos va a dar el cáncer de próstata. Específicamente vamos a hablar de ese crecimiento prostático obstructivo. Vean, la encuesta nacional de salud en México, pacientes mayores de 60 años, una cuarta parte va a sufrir de esta sintomatología, el 35%. Nuevamente, doctores, si nosotros a nuestros pacientes les decimos cómo orinas bien o mal, les apuesto que el 90% de los pacientes va a decir que orina bien. ¿Por qué? Porque no tiene dolor. Y la mayoría de nosotros, incluso como doctores, o bueno, no nosotros, me incluyo, a veces decir que orino mal es porque me duele o porque hay sangrado. Yo me puedo parar 10 veces en la noche a orinar, pujar, ir acá ratito al baño, me quedé con ganas de seguir orinando, goteo, mancho mi ropa interior y por lo real decimos que estamos bien. Entonces aquí las preguntas en el consultorio de la historia clínica pues sería justamente preguntas objetivas para ver qué tan mal o bien está orinando ese paciente. Y vean, mayores de 80 años, tres cuartas partes va a tener este crecimiento prostático obstructivo con sintomatología. En términos generales, uno de cada cuatro pacientes mayores a 65 años va a producir de síntomas urinarios obstructivos bajos. ¿Cómo vamos a clasificar, doctores, esta sintomatología de este paciente? Recordemos que vamos a tener síntomas del tracto urinario inferior y lo vamos a dividir en dos, tantos obstructivos o le pueden llamar también de vaciamiento, como irritativos o de llenar. ¿Okay? En términos generales, yo les puedo transmitir obstructivos, vamos a referirnos a próstata
e irritativos vamos a referirnos a vejiga. No son específicamente de estos. A veces puede ser un presentar síntomas obstructivos por una estenosis de uretra, a lo mejor porque el paciente tiene fimosis, no le baja ese prepucio, a lo mejor tiene un lito en la fosa navicular y va a tener tanto disminución, todos estos síntomas obstructivos, ¿no? Pero en términos generales, y ahorita que estamos viendo este tema, nos quedamos que obstructivos nos referimos a una hiperplasia prostática obstructiva, un crecimiento prostático obstructivo. ¿Qué le vamos a preguntar a nuestro paciente? Tu chorro de orina ya disminuyó de fuerza. ¿Ok? Si nos paramos, aventamos el chorro. ¿Habrá disminuido la mitad, más de la mitad o menos de la mitad? A veces el paciente hasta moja su zapato porque ya ni siquiera saca el chorro. Este síntoma de disminución del chorro de la fuerza no les va a provocar dolor, el paciente no lo nota, pero es el principal síntoma de un paciente con crecimiento prostático obstructivo. La mayoría de veces, cuando vamos al baño, bajamos pantalón, ropa interior y tenemos o debemos orinar al segundo. Un paciente que no orina al segundo, que se tiene que esperar 3, 4 segundos, se tiene que concentrar probablemente, a lo mejor no pujar, pero concentrar, ese paciente seguramente va a hacer esfuerzo abdominal y pujo. También va a ser otro síntoma obstructivo. La mayoría de nosotros como hombres orinamos de principio a fin, no se tiene por qué parar ese chorro, no se tiene, perdón, por qué cortar ese chorro. Un paciente que se corta ese chorro, que se pausa, pues va a tener intermitencia y es otro síntoma obstructivo. El paciente acaba de orinar, ¿en qué tiempo, cuántas horas después? Lo ideal sería que orine después de 3 horas. Si un paciente en menos de 2 horas vuelve a orinar, seguramente tiene vaciamiento incompleto, se queda con orina residual, probablemente en la uretra prostática, es otro síntoma obstructivo. Por lo regular, cuando inician los pacientes con esta sintomatología obstructiva, el primer síntoma, no el principal, el primero que van a presentar va a ser el goteo postmiccional. La mayoría nuevamente de nosotros como hombres, al terminar de orinar, uno se sacude el pene para no manchar su ropa interior, para que caigan las gotitas en el migitorio, pero haciendo este paso, algunos hombres guardan el pene en su ropa interior y manchan su ropa. No como tal una incontinencia, pero sí hay goteo postmiccional y es el primer síntoma de los pacientes que empiezan con sintomatología obstructiva. Y síntomas irritativos, ¿cuáles tenemos? Imaginémonos o traslapemos que síntomas irritativos va a ser una infección de vías urinarias, una cistitis en las mujeres que van a tener disuria, les va a doler, arder al orinar, nicturia, se van a parar en las noches a orinar, van a tener urgencia urinaria, fueron al baño y otra vez van a ir al baño, a cada ratito van a estar yendo al baño, y poliacuria. Es ir a cada ratito al baño, pero volúmenes urinarios en escasa cantidad, ¿sale? Entonces, síntomas irritativos, en términos generales nos quedamos que en vejiga, probablemente ese es el diagnóstico de una cistitis, pero pues también pueden existir otros, como cuál, a lo mejor el paciente tiene un cáncer vesical, a lo mejor el paciente tiene un lito vesical que justamente le está haciendo que orine con dolor, la disuria, que se levante en las noches, que tenga su urgencia, un extremo, una tuberculosis genitourinaria vesical, ¿no? Pero en términos generales, irritativos vejiga, irritativos cistitis. Tenemos un índice internacional de síntomas prostáticos, es esta tablita, doctores, en el cual vienen todas estas síntomas que les puse en la diapositiva anterior. Vamos a preguntar si su chorro ya disminuyó de fuerza. Todos los que le puse son 7 ítems. Cada ítem podemos contestarlo o puede contestarlo el paciente de 0 a 5. 5 es el peor, que orina súper mal, y 0 es que no tiene ese síntoma, ¿no? Este IPCS lo vamos a dividir en síntomas leves, moderados y severos, como viene aquí en esta gráfica. Síntomas leves van a ser de 0 a 7 puntos, síntomas moderados de 8 a 19 puntos y síntomas severos de 20 a 35 puntos. ¿Para qué me sirve este índice internacional de síntomas prostáticos o para qué yo quiero evaluar a ese paciente qué tan mal orina? Pues justamente para darle un tratamiento. Síntomas leves, si el paciente le hicieron su score del IPCS y les arroja síntomas leves, lo ideal es no empezar tratamiento farmacológico, es empezar medidas higiénico-dietéticas,
no tomar agua en la noche 2 horas antes de que se vaya a dormir, no tomar diuréticos naturales, llamémosle a lo mejor el té, el café, bebidas muy condimentadas con colorante artificial, gasificadas. Se ha visto que pacientes con obesidad pues van a tener mayor porcentaje de tener CPO, crecimiento prostático obstructivo, incluso cáncer de próstata. Entonces, manejar eso, síntomas leves, no significa que un paciente que a lo mejor 60, 70 años va a tener síntomas obstructivos, pues justamente es preguntarle a ese paciente. Síntomas moderados, doctores, de 8 a 19 puntos. Lo ideal sí sería iniciar lo ideal sí sería iniciar tratamiento farmacológico. Ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento farmacológico. Son dos, súper fácil de aprender, ya los manejan. Y, y síntomas severos, sería candidato a cirugía. ¿No? Se le explica al paciente, ahorita lo van a aprender ustedes, pero sería ese contexto. Leves, medidas higiénico-dietéticas, moderados, tratamiento farmacológico y severos, tratamiento quirúrgico. IPCS. Doctores, va a ser la herramienta principal para hacer el diagnóstico de su paciente y para tratar a su paciente. El ultrasonido es una herramienta complementaria. El ultrasonido no nos va a hacer diagnóstico de qué, ojo, qué tan mal está orinando mi paciente. Sí me va a hacer diagnóstico de tener una próstata enorme y a lo mejor esa próstata enorme me está causando daño, sí, pero no voy a decidir un tratamiento farmacológico quirúrgico, bueno, sí, farmacológico quirúrgico por el tamaño de esa próstata. ¿Con qué nos vamos a apoyar? Con ultrasonido, abdomino pélvico. ¿Puede ser un ultrasonido rectal? Sí, se puede hacer un ultrasonido rectal. Si algún doctor, les comento, es ultrasonografista y está acostumbrado a hacerlo rectal, se puede. Yo por lo raro ocupo ultrasonido rectal al hacer biopsias de próstata. Les digo, si un paciente de por sí viene un poquito tenso al urólogo, al tracto rectal, ahora introducir ¿cómo se llama? Mm, introducir, pues va a Transductor. ser un poco, gracias, va a ser un poquito más complicado para el paciente, ¿no? Pero se pueden ambos, yo les sugeriría el ultrasonido abdominopélvico, se puede ver medición de orina premiccional y residual. Pero nuevamente es un estudio de gabinete complementario, no me va a hacer tomar una medida terapéutica de ese paciente. En el ultrasonido, ¿cómo vamos a valorar? Es importante si alguno de los doctores, les digo, lo hace o si ven las imágenes. Recuerden, los ultrasonidos, por lo regular, aquí va a ser un ultrasonido en escala de grises. Vamos a tener dos mediciones de la próstata, un corte axial y un corte sagital. Vamos a tomar 3 medidas de la próstata. Por lo regular, yo tomo las 2 medidas en el corte axial, tanto alto como ancho, y en el corte sagital profundidad. Aquí nos los ponen al revés. ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo podemos sacar ese volumen prostático? Pues vamos a multiplicar estas 3 cifras. ¿Okay? 4.5 por 6.14 por 5.32 por una constante. ¿Okay? ¿Cuál va a ser esa constante? 0.536 y vamos a tener el volumen prostático. ¿Okay? Podemos evaluar el volumen prostático de grados, sí, pero bueno, así sacamos el volumen prostático. Por lo regular, una próstata mayor a 40 gramos, por lo regular, pues van a tener más síntomas obstructivos. Una próstata de 100, 200 gramos, por lo regular, el 90% pues va a ser compatible con los síntomas obstructivos de ese paciente. ¿Qué más podemos ver en el ultrasonido? El paciente, lo ideal, siempre que le hagamos o que manden a hacer a su paciente el ultrasonido, lo ideal es que llegue con la vejiga llena. ¿Cuántos mililitros para que ustedes puedan hacer o interpretar un buen ultrasonido? Mínimo 150 mililitros. De 300 mililitros hacia arriba, pues sería lo mejor. ¿Por qué? Recordemos que la vejiga va a tener un epitelio transicional y ese epitelio va a estar engrosado, entonces no vamos a tener una medida entonces no vamos a tener unas medidas confiables, ¿sale? Siempre el ultrasonido con la vejiga, si se pudiera, ¿eh?
Hay veces los pacientes también van por una vejiga hiperactiva y con 50 mililitros les surge por orinar, pero en sí para crecimiento prostático mayor a 50 mililitros. Saben ustedes que el mejor amigo del ultrasonido pues va a ser el líquido. Podemos ver mejor la próstata. Probablemente, le digo, no nos quedemos con esto, pero a lo mejor alguna imagen hipoecogénica, imágenes hiperecogénicas vamos a ver mucho. Recuerden, la próstata en sí va a tener calcificaciones prostáticas, va a ser normal que esa próstata se calcifique. No son patognomónicos de cáncer, no es patognomónico a prostatitis. Si les reportan o ustedes ven calcificaciones prostáticas, va a ser normal. ¿Ok? No es patognomónico a nada. Medimos la próstata, incluso podemos ver el índice de protrusión intravesical. La vejiga, más de 150 mililitros. ¿Cuánto es lo normal que debe medir el espesor de la vejiga? 4 milímetros. Hablar que esa vejiga esté mayor e engrosada, ¿ok? Podríamos hablar que ese paciente probablemente haya cursado o esté cursando con episodios repetitivos de esa inflamación de la vejiga secundario a la próstata o en la mujer de cistitis. Nuevamente, este es un término que a mí no me gusta decir mucho, no es lo correcto decir que tiene una cistitis por ultrasonido, no sería lo ideal. La cistitis nuevamente es clínica, debe tener disuria, poliaquiuria, urgencia. Con 2 síntomas hacemos diagnóstico y tratamiento empírico, pero bueno, llevémonos que si está engrosada esa vejiga, nos habla de que hace mayor esfuerzo para tratar de vaciar la orina y se está engrosando esa vejiga. Esa vejiga puede tener divertículos vesicales, se queda más orina y el paciente pues cada vez va a empeorar. Y vean, en el ultrasonido que tienen en su imagen del lado izquierdo arriba, vemos la protrusión intravesical. La protrusión intravesical nos ayuda muchísimo. Ustedes cuando lo vean, llévense que una protrusión, si es mayor, así, se puede medir súper bien. Si es de 5 milímetros, es una protrusión grado 1, de 5 a 10, grado 2 y mayor a 10, grado 3. ¿Qué significa esto? Que esta protrusión intraprostática pues pudiera estar tapando los meatos ureterales de la vejiga y ese paciente, ¿qué se le va a ocasionar? Hidronefrosis. Un paciente que tengamos con un mayor a 60 años con una hidronefrosis bilateral, lo primero que deben pensar, doctores, va a ser un componente obstructivo central, que casi un 99% va a ser un crecimiento prostático. Puede ser una piedra, un tumor, sí, pero lo más común que esa próstata ya me esté ocasionando molestias y un daño renal. Y hay clasificaciones en grados de próstata. Este es grado 1 de 20 a 30 centímetros cúbicos, grado 2 de 30 a 50, grado 3 de 50 a 80 y mayor a 40, el grado 4 mayor a 80 centímetros cúbicos. ¿Para qué me sirve el crecimiento, el tamaño de la próstata? Pues más que nada para normar la conducta en cuanto a la terapéutica, y esto es en cuanto a cirugía muy comúnmente. Terapéutica farmacológica se recomienda a partir de 30 centímetros cúbicos, empezar con tratamiento bimodal. Ahorita, con las técnicas que tenemos de cirugía, cualquier próstata de cualquier gramaje se pudiera hacer endoscópico. Antes decían los libros que mayor a 80 gramos se preferiría cirugía abierta, ¿no? Yo les pudiera decir que la cirugía abierta se sigue haciendo, ya casi está proscrita, el paciente tiene mayores secuelas, mayor incontinencia, se va a tardar más en recuperar ese paciente. Pero bueno, el ultrasonido nos va a ayudar para ver tamaño de la próstata, si hay componente de protrusión intravesical, el grosor de esa vejiga y pues justamente también valorar el volumen premiccional y el volumen postmiccional. ¿Cuánto va a ser normal, doctores, de orina residual? El paciente se debe quedar con un 5 a un 10% de orina residual. Es bastante subjetivo. A veces los pacientes pues se ponen nerviosos y van a tener más orina residual, pero nos quedemos, ¿qué es ese porcentaje? De un 5 a un 10%, ¿ok? Todo esto es complementario, ¿no? No vamos a decir al paciente, híjole, estás bien mal porque tienes 80 gramos, 120 gramos, 200. No, va a depender del IPCS, ¿ok? Me gustaría que se llevaran eso. No damos tratamiento quirúrgico por el tamaño de esa próstata, ni tampoco va a elevar ese porcentaje de cáncer de próstata, ¿ok? Va a elevar nada más su calidad de vida.
Y el otro parámetro para valorar ese crecimiento prostático, un examen general de orina, es muy básico, se obtiene de volada, en 2 horas probablemente no tenemos los resultados, siempre referirle al paciente, ustedes ya se lo saben súper bien, la primera orina, si no se puede la primera orina de la mañana, que lo recolecte en laboratorio, no en su casa, se hace su zona, si tiene prepucio, bajar ese prepucio, su glande, dejar el primer chorro, recolectar el chorro medio, ¿ok? ¿Cuáles son nuestros parámetros si hay algún tipo de infección? Tanto nitritos, que son degradación de nitratos para bacterias, y esterasa leucocitaria, que no son necesariamente células de infección, son células de inflamación. Si tenemos leucocitos positivos y nitritos negativos, probablemente no va a ser una infección del tracto urinario. Ya sabemos que el urocultivo es el más específico, no es un 100%, un 99%, pero se va a tardar de 3 a 4 días. Podemos valorar la función renal de ese paciente, que no esté tirando proteínas, proteinúria, glucosuria, ver también si está tomando algún medicamento para el azúcar, pues que ya saben que, bueno, no lo sé también, pero me va a provocar glucosuria en ese paciente. ¿Okay? Eritrocitos, puede haber una hematuria microscópica mayor a 3 eritrocitos por campo, hasta 100. Sí, sí puede haber, probablemente por ese crecimiento prostático, ¿no? O indagar alguna infección del tracto urinario. Tratamiento, doctores. Un IPSS moderado de 8 a 19 puntos, lo que se recomienda alfa bloqueador. Recordemos que la vejiga, justamente en el cuello vesical, va a tener receptores alfa adrenérgicos tipo 1 en el cuello vesical y en la próstata, y justamente va a haber mayor contractura, mayor tono, y va a provocar esa obstrucción. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues un inhibidor de esos alfa bloqueadores tipo 1. El más común, pues la tamsulosina. La tamsulosina tiene efectos adversos. ¿Cuáles van a ser los más comunes? Va a tener hipotensión ortostática, el paciente se puede sentir cansado, débil, desmayado. Por eso se recomienda que la tamsulosina se dé en la noche, cuando se va a dormir, para tratar de disminuir estos posibles efectos adversos. ¿Se puede tomar en la mañana? Sí, se puede tomar en la mañana. No va a cambiar absolutamente nada, pero podemos exponer más al paciente a tener caídas o algún otro problema. Entonces la tamsulosina se da en las noches por ese efecto adverso. Y otro efecto adverso que van a tener con sus pacientes, ya lo saben, le deben decir, la tamsulosina va a tener la misma vigoridad, el mismo deseo sexual, el mismo orgasmo, pero al momento de eyacular va a estar seco. No va a eyacular, no le va a salir semen. ¿Por qué? Porque van a tener eyaculación retrógrada. Como ese esfínter urinario se relaja, pues el semen, en lugar de salir por la uretra, recorrer todo ese trayecto, cuando se cierra el esfínter urinario involuntario, perdón, como queda abierto, pues todos los espermatozoides, todo el semen, perdón, el semen se va hacia la vejiga. Por eso el paciente, cuando orine, pues va a sacar ese líquido seminal. Serían los efectos adversos. Se suspende la tamsulosina, inmediatamente al día siguiente el paciente va a tener el mismo eyaculado que tenía antes. ¿Ok? Entonces, pues es una pues contraindicación muy escueta. Si queremos mejorar la calidad de vida de ese paciente, pues solamente recordarle eso, que puede tener eyaculación retrógrada y nada más, que no le va a pasar absolutamente nada malo, se suspende el medicamento y puede tener el eyaculado. Recordemos que van a ser ya pacientes mayores de edad. ¿Y qué tratamiento también? Los inhibidores de la 5-alfa reductasa con receptores tipo 1, la dutasteride 1 y 2 y la finasteride también. ¿Cuál se recomienda? Por lo regular, yo les recomendaría que la dutasteride de 5 miligramos, porque va para los dos receptores, tanto tipo 1 como tipo 2. La finasteride solamente va a receptor tipo 2, entonces tiene mayor efectividad la dutasteride. Recuerden, la testosterona, justamente lo que hace esto es tratar de inhibir esa conversión de testosterona a dihidrotestosterona, ¿no? ¿Por qué? Pues va a replicar más esa proliferación, ese aumento en las células, y va a tener mayor crecimiento prostático. ¿Cuándo va a hacer efecto este medicamento? Después de 6 meses. Si el paciente se lo toma menos de 6 meses, no va a tener ningún efecto para ese paciente. Va a tratar de parar ese crecimiento prostático, incluso detener ese crecimiento prostático.
Tratamiento bimodal a partir de 30 centímetros cúbicos la próstata se recomienda. Si es un paciente que tiene menos de 30, solamente tratamiento con alfa bloqueador y si es que tiene un IPSS moderado, si no, medidas higiénico-dietéticas. Doctor, una pregunta. Y en caso, por ejemplo, de la disminución de la libido que comentara el paciente como efecto secundario de la dutasteride, ¿podríamos espaciar la indicación a que no fuera diario, sino cada 48 horas? Pues sí se pudiera, ¿no? Aquí valorar igual, digo, ¿qué IPSS tendría ese paciente? A lo mejor si es una próstata que pasa 30, 40 gramos, sí, pues podemos espaciarla, pero en sí va a ser efecto que sea una dosis seguida de ese inhibidor de las 5-alfa reductasa, ¿no? Le digo, aquí sí se pudiera, pero si no buscar otra causa también de esa falta de deseo o apetito, pero sí se pudiera. Un IPSS severo va a ser tratamiento quirúrgico. No es obligatorio, pero se recomendaría un tratamiento quirúrgico. Perdón. Hay 5 indicaciones absolutas para operar un paciente que presente retención aguda de orina, se le ponga sonda y se vuelva a tapar. Paciente que presente hematuria de origen prostático, se le da tratamiento y vuelva a sangrar. Recuerden que la próstata entre más grande esté, mayor irrigación va a tener y va a ser más factible que tenga ese sangrado. Paciente que tenga infección del tracto urinario recurrente, eso me imagino que lo ven bastante, pacientes ya grandes, perdón, que están con infecciones, le dan antibiótico y otra vez antibiótico y otra vez, pues váyanse encaminando al paciente que muy seguramente lo que él necesita es quitar la causa. Y si no hay alguna otra causa, llámese piedra, estenosis, pues muy seguramente va a ser el crecimiento prostático y es retirar la próstata, una cirugía. Cuando hay un daño renal, cuando hay un daño renal que no sea de otro origen, que no sea por hipertensión, por dislipidemia, por hiperglucemias, y esta es una indicación ya relativa, antes era absoluta, que tenga una piedra en la vejiga. Criterios para el médico familiar del primer contacto, enviar al urólogo que presente síntomas severos, que hay un IPSS severo, que a pesar del tratamiento, como lo mencionaba la doctora, ya sea bimodal, no responde ese tratamiento, que presente hematurias, hitos recurrentes, hallazgos sugestivos a malignidad, ya sea con el antígeno o si le hicieron un tacto, pues son sugerentes a enviarlo al urólogo. Ya me voy rápido. Cáncer de próstata va a ser el cáncer no cutáneo más frecuente, la segunda de causa de muerte, después de la de pulmonar. Y vean, solamente el 25% es clínicamente significativo. Nuevamente quedémonos. El screening, ¿a partir de qué edad empezamos el screening para cáncer de próstata con antígeno? Si tiene antecedentes, papá, tíos, con cáncer de próstata a partir de los 40 años. Si no hay ese antecedente, a partir de los 45 años. Cada año un antígeno prostático específico para sospechar cáncer de próstata. La mayoría de nuestros pacientes los agarramos en etapas ya avanzadas. La localización de cáncer de próstata se va a dar más común en la zona periférica, 70%, ahí va guiada la biopsia. Zona transicional, que es la que nos da la sintomatología obstructiva, es un porcentaje mínimo de un 10 a un 15%. Epidemiología, ¿cómo estamos en cuanto a epidemiología? Aquí les puse del Globocan 2023. Esto obviamente es en Estados Unidos. Es el tercer cáncer más frecuente en ambos sexos, después del cáncer de pecho en mujeres y pulmón en ambos sexos. Y solamente en hombres, tiene una incidencia de 1.414.000 hombres, va después del cáncer pulmonar. En cuanto a su mortalidad, en ambos sexos, la próstata, el cáncer de próstata, perdón, se encuentra en el 8º lugar, contándolos tanto a mujeres como hombres, y específicamente en hombres en 4º lugar, después del pulmón, hígado, estómago, aproximadamente 375, casi llegando a 400.000 hombres por ahí. Geográficamente en continente, países, el cáncer de seno es el más común. Vean, México, en ambos sexos, ¿no? México y la totalidad. Algo es importante, a los pacientes con cáncer de próstata, igual es importante preguntarle si mamá, hermanas tuvieron o tienen cáncer
de pecho. ¿Por qué? Porque se ha visto que mutaciones del BRCA1 y 2 van a ser factores para que ese paciente también pueda presentar cáncer de próstata. En cuanto a población mexicana, en cuanto a hombres, perdón, vean, la próstata sigue siendo el más común y casi pues de toda América del Norte y Sudamérica. Igual número de mortalidad, el cáncer en ambos sexos, el cáncer de pecho pues es el que más está en aumento. Y en hombres, pues vean, México, el de próstata, pues es el primerito. En México, igual, como vimos anteriormente, pecho le gana, ambos géneros, y próstata seguido del de mujer. Y solamente en hombres, pues el próstata es el primerito. Vean, aproximadamente en México se diagnostican 128 millones de pacientes perdón, de 128 millones de pacientes, va a haber 195,000 casos aproximadamente. Y vean, casi la mitad, que será un 45% de estos mueren. ¿Por qué? Seguramente en México, porque el diagnóstico lo hacemos tardíamente, ya sea por nosotros o por el paciente, se hace tardíamente. Esta es bibliografía nuevamente, Globocan 2023, esto es en Estados Unidos, vean un paciente, ahí en Estados Unidos el 69% lo vamos a encontrar localizadamente y a distancia, con metástasis, un porcentaje mínimo 8%, que al menos aquí en México es completamente al revés. La sobrevida está localizada el 100%, regional el 100% y a distancia un 34%. Pero nuevamente, esta es estadística americana. Factores de riesgo, edad avanzada, mayor de 65 años, mayor porcentaje de cáncer de próstata va a tener ese paciente. Casi quédense que el diagnóstico es después de los 65 años. Va a ser raro que sea antes de los 65 años. Podríamos hablar de un cáncer de próstata hereditario. Y la raza afroamericana, mayor porcentaje. Mutaciones, como les había dicho, pacientes que tienen antecedentes de mamá, tías con cáncer de pecho, de seno, pues justamente el BRCA1 y 2 son factores que van a incrementar. ¿Cómo puedo hacer una detección oportuna, doctores? Ya la saben, tacto rectal y antígeno prostático. Tacto rectal, ¿qué vamos a ver? Datos sospechosos o no a cáncer de próstata. La próstata puede estar enorme, sí, pero sus dos lóbulos, tanto derecho como izquierdo, van a estar simétricos. Ambos lóbulos no van a tener ninguna nodulación, va a tener una textura blanda, lisa, movible y no dolorosa. Un tacto rectal sospechoso, nódulos asimétricos, una nodulación, una induración pétrea fija. Y el antígeno prostático, se me olvidaba decirles, pues que igual va a ser un componente de una sustancia que va a producir la próstata, es una glucoproteína, que la función de este antígeno prostático, pues va a alisar el coágulo seminal. Y pues este antígeno prostático va a ser sospechoso a un probable cáncer de próstata. El antígeno prostático es órgano específico, no cáncer específico. ¿Qué significa? Se puede elevar por traumatismos, porque sondearon al paciente, porque lo instrumentaron, incluso por moto, por caballo, se puede elevar por infección de la próstata porque está muy grande. No es, si sale un antígeno elevado, obviamente en zona gris, pues no necesariamente va a ser cáncer de próstata. Vamos a tratar, a lo mejor si es infección le damos tratamiento, si es inflamación, tratamiento, o si es crecimiento, tratamiento. No es cáncer específico. Aquí están las tablas, es en promedio, no es lo mismo un paciente de 40 años que me tenga un antígeno de 2.5 que estaría elevado a un paciente de 80 años que a lo mejor tiene un antígeno de 7, de 8, pues va a ser normal. ¿Vale? Entonces, llévense, esta es la tabla más o menos en promedio. Pacientes jóvenes no deben tener un antígeno mayor a 2.5. Jóvenes, urológicamente hablando, me refiero a menores de 50 años. Y el porcentaje, lo que habían mencionado los doctores, la fracción libre, entre mayor esté, es menor la probabilidad de cáncer de próstata. ¿Mayor a cuánto? Mayor a 25. Si está más de 25, solamente es el 8%. ¿Ustedes cómo van a pedir ese estudio? Pues ya saben, antígeno prostático específico total y libre. Tenemos un antígeno de 4, pues ese va a ser el 100%.
y la fracción libre a lo mejor nos va a salir 1.2, pues vamos a multiplicar 1.2 por 100 entre 4 y vamos a tener ese porcentaje. Si el porcentaje da menos de 25, aguas por ahí. Si da más de 25, podemos estar tranquilos. Entonces, sospecha de cáncer de próstata, antígeno en zona gris y tacto rectal anormal. Algo que ustedes pudieran apoyarse sería la densidad de ese antígeno prostático. Es muy fácil de sacar la densidad del antígeno prostático. Se va a dividir el antígeno prostático entre el volumen prostático. Deben tener un ultrasonido. Si es menor a 15, a punto 15, es menor probabilidad de cáncer. Si es mayor a punto 15, mayor probabilidad de cáncer. Y la velocidad del antígeno, si es un paciente que ya lo tienen cada año, si eleva más de 0.75 al año, aguas por ahí, ¿no? Son otros dos parámetros que nos podemos ayudar, densidad y velocidad del antígeno. Densidad menor a 0.15, mayor sospecha, y menor a 15, menor sospecha. El médico familiar, ¿qué conducta debe elegir si tiene esa sospecha? Derivar al urólogo, enviar a oncólogo, iniciar antibiótico y nuevo antígeno, ultrasonido o comentar la alta sospecha de cáncer de próstata y biopsia. Lo ideal pues es justamente comentar la alta sospecha de cáncer de próstata y biopsia rectal de próstata, ¿no? Ustedes lo dominan perfectamente, saben cómo hablarle al paciente. Obviamente no le vamos a decir que va a tener un cáncer de próstata, pero sí concientizarlo en que tiene que seguir todavía un camino a lo mejor un poquito largo, ¿no? ¿Sabes qué? Probablemente pueda salir algo malo, hay que hacer algún otro estudio, la biopsia de próstata, concientizar a este paciente. Digo, actualmente llevamos 5 años o más, algo que nos ayuda a nosotros como urólogos, la resonancia magnética multiparamétrica. La podemos pedir en justamente pacientes que estén en zona gris, de 4 a 10 nanogramos sobre mililitros. Nos va a dar el médico nuclear una clasificación de PIRADS, casi un PIRADS 4 o 5, muy probablemente va a tener cáncer, pero eso nos va a ayudar a guiarnos para hacer la biopsia justamente ahí donde nos los está marcando. Hay que hacer la biopsia rectal de próstata, puede ser, depende de cada escuela, en forma de litotomía, de cúbito lateral, pero justamente va dirigida a tomar en el punto de la lesión. La estirpe histológica más frecuente va a ser una adenocarcinoma sinar de próstata, casi el 99%. Tacto rectal nuevamente va a ser importantísimo considerar a ese paciente, porque un tacto rectal, de acuerdo al TNM, paciente de buen pronóstico va a ser un T2A. ¿Qué significa? Son 2 lóbulos prostáticos. El tumor solamente al tacto rectal va a estar en menos del 50% de ese lóbulo. Un T2B igual, va a estar solamente en un lóbulo, pero más del 50%. Y un T2C va a ser en ambos los lóbulos cualquier porcentaje. Un T2C, mal pronóstico; T2B, pronóstico intermedio; T2A, buen pronóstico. Tacto rectal, sí o sí. Les digo, aquí el tratamiento va a variar muchísimo. Llevémonos, lo que me mencionaba la doctora Trini, vea cómo se sigue llevando en guías europeas el antígeno PSA o el antígeno prostático. Para nosotros clasificarlo, ese nunca va a dejar de pasar. Bajo riesgo, menor a 10, muy bajo riesgo, perdón, menor a 10, bajo riesgo igual, menor a 10, un riesgo favorable intermedio de 10 a 20, no tan favorable o de alto riesgo mayor a 20 y de muy alto riesgo mayor a 20. Pero en sí el antígeno siempre nos va a normar la conducta en cuanto al pronóstico. El tacto rectal, aquí vean, el T2A, T2B o T2C. Ya para acabar y no se aburran, ya 2 últimas diapos. Vamos a hacer una tabla comparativa entre crecimiento prostático y cáncer de próstata. Síntomas urinarios obstructivos. En el crecimiento prostático sí va a haber, en el cáncer de próstata, términos generales, creemos que no. Síntomas sistémicos, crecimiento prostático no va a tener, cáncer de próstata sí, dolor óseo, pérdida de peso, tacto rectal. En el crecimiento prostático va a ser normal, no sospechoso, y en el cáncer de próstata va a haber nodulaciones y dura la próstata. Puntos claves que me gustaría que se llevaran. El tacto rectal sigue siendo fundamental en la evaluación inicial. Lo pueden hacer ustedes sí, o concientizar al paciente de que probablemente
sí requiere algún tipo de tacto rectal, perdón, tacto rectal no tipo. El antígeno prostático, si está entre 4 a 10 en términos generales nuevamente, hablamos de zona gris, puede ser inflamación, infección, crecimiento prostático o en un 20% cáncer de próstata. Relación PSA libre con la PSA total, importantísima, menor a 25%, sospechamos en alguna malignidad y si es mayor al 25%, probablemente va a ser benigno. Estudio de imagen que más nos va a aportar para cáncer de próstata, resonancia magnética multiparamétrica, ¿ok? En pacientes en zona gris. Y los síntomas urinarios obstructivos son más característicos de calidad de vida, de crecimiento prostático. La presencia de síntomas sistémicos nos debe hacer hincapié en que ese cáncer de próstata probablemente esté avanzado. ¿Dudas, doctores? Dudas, no, doctor, excelente su plática, excelente los comentarios que usted tiene, muy de actualidad inclusive también. Yo tengo aproximadamente unos 10 pacientes con cáncer de próstata y se me hacen muchísimos para un solo consultorio. Sin Sí, embargo, pienso que si tuviéramos tamizaje como se hace en las mujeres para el Papa Nicolau y para mastografías, tuviéramos mucho más todavía porque sí es cierto, el paciente masculino no siempre dice lo que siente, no siempre deja que se explore y menos zonas genitales bajo la tutoría de una mujer. Pero yo creo que es mucho más todavía. Yo tengo inclusive como 5 pacientes masculinos con cáncer de mama que inclusive los mandé a hacer su mastografía y tampoco se las querían hacer por ser más varones. Fui y platiqué con el técnico y todo eso y se las hicieron con un cáncer de mama, un VIRAS 5. Entonces, realmente si nosotros hacemos la búsqueda del tamizaje, el interrogatorio dirigido, con la búsqueda de factores de riesgo familiares y personales, por supuesto que encontramos todavía mucho más pacientes con cáncer de próstata y jóvenes con cáncer de pene o cáncer de testículo también. Entonces, realmente es alarmante que el varón lo descuidemos de alguna manera o el varón piense que no le pasa nada igual que la mujer. Pero aquí deberíamos tener contemplado tanto a mujeres en tamizaje como a varones también en tamizaje. claro, sí, Ese es el plan. gracias, faltaría muchas campañas de concientización, pero al menos, digamos, como primer contacto, pues eso, ¿no? Tratar, igual si va la mamá, el hijo, ni siquiera va el esposo, pues decirle, ¿no? Probablemente por ahí, mira, tu papá tiene que revisarse tal edad, a lo mejor no tiene ningún problema, a lo mejor no tiene dolor, nada, pero es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Le digo, lamentablemente, nuestra población, pues sí es un poquito, pues, pudorosa, pudiéramos ponerlo medio renuente, ¿no? Pero sí. Excelente Doctor, la asociación Oaxaca también. gracias, doctora Trini. Doctor René. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Mire, muy brevemente, puntual, 3 puntos. Así, el primero, en hiperplasia prostática benigna, refiere que el tratamiento tiene que ser durante 6 meses. Una vez que no veamos mejoría en el antígeno prostático o un ultrasonido, ya sería un indicativo a derivarlo con el urólogo. Y la otra, pacientes que ya tuvieron eh, exéresis de próstata o creo que ya fueron por un tumor o un cáncer de próstata, ¿a qué evaluación se haría? Ya que tengo entendido que una parte de la próstata está adherida a la vejiga. Entonces, hay remanentes y cuando se me olvidó ahorita el término de la cirugía, eh, entonces se tiene que hacer una evaluación o hay gente que incluso con hiperplasia prostática benigna que se operan a los 10 años, 12 años vuelven otra vez a tener este problema y en pacientes con cáncer que igual se hizo esta cirugía, ¿qué evaluaciones o seguimientos nosotros de primer contacto o se les podría hacer y cuándo volver también a derivarlos con un urólogo? Y por último, yo trabajé un año con un urólogo y él manejaba siempre acompañado de la finasterida, duasterina y la tamsulosin en su tiempo la nimesulide, o sea, un analgésico. Usted ahí me pareció eso muy puntual, no sé si a lo mejor actualmente ya no se maneja, porque mencionaba, fue muy puntual cuando dijo que la prostatitis era, sí podíamos dar algún antiinflamatorio y combinado con antibiótico, ¿no? Y en lo demás no era indicativo, solamente el tratamiento de los inhibidores. Gracias y excelente presentación, saludos.
Gracias, doctor René. En cuanto a lo primero, lo que mencionó el tratamiento para calidad de vida, para crecimiento prostático, aquí es, si no tiene mejoría en 6 meses, sí derivarlo, ¿sale? Pero si el paciente tiene mejoría con ustedes, ¿qué tiempo va a tener ese tratamiento? Pues yo les puedo decir que es de por vida, tanto la tamsulosina como la finasteride. ¿Por qué? Porque recordemos que la próstata va a ser el único órgano, no existe otro que va a seguir creciendo conforme envejecemos. O sea, en lugar de hacerse pequeñita, esta va a ser más grande. Por eso nos va a provocar pues, ya a pacientes de 80 años, si llegamos, problemas por orinar y mayor cáncer de próstata. Entonces, si su tratamiento para calidad de vida está funcionando, nuevamente decirle a ese paciente, oye, ¿cuánto tiempo lo voy a tomar? Pues aviéntensele un año, pero ustedes deben saber que es de por vida. ¿Por qué? Porque la próstata nuevamente no está inflamada, porque no va a llegar con un proceso infeccioso, va a llegar por un crecimiento obstructivo. ¿Ok? Y entonces, al nosotros tratar de darle el alfa reductasa, pues tratamos de parar esa replicación, de convertirse de testo a de hidrotestosterona y haya mayor replicación, ¿no? Entonces, quédense que el tratamiento debería ser de por vida. A lo mejor a su paciente le dicen 6 meses, un año, pero se le van dejando. Entonces, a veces dejar una pastillita, a veces, bueno, puede ser dos, ¿no? Las instituciones manejan dos, si se lo pudiera comprar de forma particular, una tabletita, pues trae los dos medicamentos, ¿no? Pero si tiene mejoría ese paciente, el tratamiento es de por vida. ¿Por qué? Porque la próstata va a seguir creciendo. Si no tiene mejoría ese paciente, de 3 a 6 meses, derivarlo con urología y justamente ver su IPCS. Oye, tú dices IPCS, me sales a lo mejor en moderado, ¿por qué no me estás mejorando justamente, ¿no? No nos casemos que va a ser próstata, a lo mejor va a tener una piedra vesical, es un ejemplo, pues, ¿no? A lo mejor es un paciente diabético que hace estenosis de su uretra, a lo mejor tuvo una gonorrea a los 20 años y ahorita está con una estenosis de uretra. O sea, en términos generales hablo, ¿no? Pero si no, indagar, hacer más historia clínica, pero si no, enviarlo con urología si no tiene mejoría. La otra pregunta, doctor, me dice, ¿sabes qué? Tiene cáncer de próstata, lo operaron, ¿qué seguimiento? Aquí es importante saber, les pueden decir que lo operaron por cáncer y no necesariamente le hicieron una prostatectomía radical de próstata. En términos objetivos, si el paciente yo sospecho que tiene cáncer y le hice la biopsia, que es el único estudio para saber si tiene o no tiene cáncer, bueno, puede tener, si tiene un antígeno de 2000 o de 1000 que existe, pues ese es cáncer, no hay otra cosa que leve, pero va a ser un cáncer de próstata bioquímico. Pero enfoquémonos, si tenemos una biopsia positiva y tiene cáncer de próstata, lo tenemos que tapificar si es curativo o no. A lo mejor salió curativo y le hicimos prostatectomía radical. La prostatectomía radical es quitar próstata, quitar ambas vesículas seminales y uretra prostática, unir vejiga con la nueva uretra. Hay una cosa que se llama nadir. ¿Qué es el nadir? Ya le quité la próstata, ya tiene la deprivación hormonal, bloqueo, pues ese antígeno debe salir en menos de 0,2. Ese sería como el seguimiento de ese paciente, que ese antígeno se siga conservando en nadir menos de 0,2. Cada 3 meses el antígeno, el antígeno, el antígeno. Ojo acá, si a lo mejor lo operaron y le dijeron, te voy a quitar la próstata sin abrirte. Bueno, esa es la radical, puede ser laparoscópica o por robot, o abierta. Pero a lo mejor no le hicieron una cirugía radical de próstata, sino le hicieron desobstrucción, una RTU o una adenomectomía, que igual es abierta, sacarla, pues sí se va a quedar remanente prostático, pero no lo operaron para cáncer. Recordemos que el mayor porcentaje de cáncer es en la zona periférica, y si hacemos lo que la mayoría se hace, que es RTU, solamente se quita la parte del medio, el gajito del medio. Entonces ese paciente no se le quitó toda la próstata y va a tener mayor porcentaje de cáncer de próstata o incluso haber dejado cáncer de próstata, ¿no? Yo le podría decir, perdón, doctor, preguntar bien si fue una radical de próstata y el seguimiento con el nadir, con el antígeno prostático. Obviamente se tiene que pedir gamagrama óseo, lo mencionaba un doctor al principio, el principal sitio de metástasis es óseo, una tomografía abdominopélvica que no tenga ganglios retroperitoneales, ¿no? En términos generales, a veces el paciente puede presentarse, llegan muchísimo con un antígeno de 500, pero que ya se tapó. Si tiene retención aguda de orina, le ponemos sonda. Ese paciente ya no va a tener un tratamiento curativo,
¿Qué queremos buscar en él? Su calidad de vida. Especificarle, ¿sabes qué? No te voy a, bueno, no te vas a curar de la próstata, de cáncer, perdón, pero sí el operarte te va a aumentar tu calidad de vida, que no tengas sonda. Pero ese paciente tiene cáncer de próstata, tiene que estar con bloqueo, lo había mencionado el doctor Miguel, bloqueo hormonal, ya sea quirúrgico, perdón, bloqueo androgénico, ya sea hormonal o quirúrgico, pero ese paciente tiene cáncer, pero estamos tratando calidad de vida. No sé si me expliqué por ahí. Y el otro, su doctor, tratamiento bimodal y algún analgésico. Híjole, pues eso yo le pudiera decir que a lo mejor pues ahí es por escoleta, cada quien le va encontrando ya de forma privada lo que le sirve a uno. ¿Sabes qué me sirvió ponerle esto? Pues ya nos quedamos con eso, ¿no? Pero en sí una evidencia para un crecimiento prostático, no. Probablemente se la compro si tuvo una retención aguda de orina, le quitamos la sonda y ahora sí, empezamos con tratamiento bimodal, perdón, y sí, analgésico, antiinflamatorio para tratar de reducir esa inflamación que sí va a tener por la sonda, ¿no? Pero así que se la dejemos como un tratamiento bimodal, no, doc, ¿no? Yo ahí le diría que es pues más por escoleta, sabes que me funciona y yo tengo así mis pacientes, pues también es válido, ¿no? Mientras no le hagamos daño al paciente, pues se podría. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades por su presentación. Saludos. Gracias, doc. Doctor, y aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata y quieren estar con la pastillita azul, ¿usted qué piensa de eso? ¿Cómo les va? No, pues, yo lo que pensaría, digo, aquí es calidad de vida, ¿no? Por lo general estamos hablando que la mayoría de pacientes que van a tener cáncer ya van a tener una edad importante, ya grandes, ¿no? Y la disfunción eréctil tiene que ver, sí, muchísimo con la edad. Hay otros trastornos, ¿no? Psicológicos, dislipidemias, hipertensión, tabaquismo. En nuestra población, si tiene cáncer de próstata, y a lo mejor, pues sí le ayuda a estos inhibidores, pues sí lo pudiera tomar, ¿no? Hay que ver qué medicamentos y a lo mejor la pastillita azul, pues si no tiene otras comorbilidades, a lo mejor una cardiopatía, una hipertensión, pues no lo tomaríamos, ¿no? Ahí sí sería como que clasificar cada paciente, ¿no? Siempre y cuando no se haya operado. Por lo general, cuando operamos nosotros un paciente por cáncer de próstata, de radical de próstata, el primer objetivo es curar el cáncer. Pero de ahí, ¿qué está implícito? La disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. Entonces, casi los pacientes, dependiendo de una cirugía radical, van a tener esas complicaciones de disfunción y probablemente incontinencia. Entonces, ahí por más que le demos pastillita, pues ya, porque seguramente lastimamos las bandeletas, algo por ahí. Pero si no tiene cirugía y ya lo valoramos y está bien hemodinámicamente, problemas cardiovasculares no tiene, pues probablemente, y si le funciona, pues, ¿por qué no? Yo le diría que sí, a lo mejor no el sildenafil, probablemente un tadalafil que tiene dosis más pequeñita y una prolongación, pero sí se podría incluso eh, nosotros como urólogos, un tratamiento también para los pacientes con HPO, no cáncer de próstata, manejamos la tamsulosina con el tadalafil, ¿no? Usted me preguntó por cáncer, yo sí voy a valorarlo, si puede y no le causamos efecto a otro órgano y pues tiene calidad de vida buena, pues sí se podría, ¿no? Pues eso sería, doctora. Buenas noches, doctor. Sí, gracias, doctor. Buenas noches, doctor Carlos, dígame. Tengo dos preguntas. En prostatitis, ¿qué tan efectivo es el tratamiento con doxiciclina? Y factores ambientales asociados a cáncer de próstata, por ejemplo, hipertensión arterial, la circunferencia abdominal, el tabaquismo en un paciente y sobre todo el trabajo nocturno, personas que trabajan de noche. Ok, doc. La primera, en cuanto a prostatitis, pues debemos clasificarla, por grupo de edad, ¿no? Si usted me menciona doxiciclina, entonces a lo mejor yo pensaría que estamos ante un paciente con vida sexual activa. En este caso, por lo general, jóvenes, ¿no? También puede ser un señor grande que le dé, pues sí, pero pues no es lo común. Yo por lo general lo pensaría en jóvenes. Si mi sospecha es clamidia,
o las uretritis no gonocócica, llámese clamidia, ureaplasma uralítico, ureaplasma paro, micoplasma genitales, micoplasma hominis, enfermedad de transmisión sexual, sí está bien la doxiciclina. Pacientes jóvenes, ¿no? Y ahí trataríamos más la uretritis, que la uretritis, si no se trata, le va a causar prostatitis, y ahí los tratamientos son bien largos. Si estamos hablando, doc, poblaciones más grandes, por lo regular el patógeno va a ser la Escherichia coli, y ahí responden más las fluoroquinolonas o incluso los aminoglucósidos. Amica, gente, aquí el problema pues es que son nefrotóxicos y ya son grandes y a veces van concomitantes con diabetes o algo, pues nos los damos en la torre, ¿no? Yo le dejaría qué tan efectivo es la doxiciclina, sí, siempre y cuando yo sospeche en que mi grupo de edad es con vida sexual activa. Ahí sí sería la doxiciclina. Si yo le dejo doxiciclina a grupo de edad grande, yo consideraría, doc, que no le va a ser tan efectiva. O si sospecho que a lo mejor tuvo un evento de alto riesgo una persona grande, sí. Y la otra, recuérdeme cuál fue la otra pregunta, doc. Gracias por la respuesta a la primera pregunta. La segunda es factores ambientales asociados a cáncer de próstata, obesidad, hipertensión, tabaquismo, trabajo nocturno. Okay. Sí se ha visto un aumento, incluso más la obesidad, pero es un aumento mínimo, un 10%. Incluso hay estudios como un factor protector, entre comillas, bueno, no entre comillas, porque sí está bien estudiado, tener 21 eyaculaciones, ya sea relación sexual o masturbación, previene el cáncer de próstata. Pero estamos hablando que es menos del 10%, ¿no? Siempre los hábitos higiénicos dietéticos, una buena alimentación, que no haya procesos inflamatorios, pues van a disminuir ese porcentaje de cualquier cáncer, ¿no? Pero en este específico, cáncer de próstata. Un paciente con obesidad incrementa un 10% sintomatología obstructiva e incrementa un 10% cáncer de próstata. Y en cuanto al trabajo nocturno, pues probablemente va a haber radicales libres, estrés oxidativo, sí va a haber muchísimas cosas, ¿no? No le puedo decir que es un porcentaje altísimo, pero sí va a haber una repercusión. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias, doc. En el chat, doctor, tenemos algunas preguntas. Nos comentan qué probabilidad existe, si es que existe, de pacientes vasectomizados con cáncer de próstata. Sí, sí existe. Por ejemplo, lo regular, un paciente vasectomizado, estamos hablando que va a oscilar entre 30, 40 años, ¿no? Por lo regular, pacientes, pues que a esa edad, pero no va a interferir en nada o no va a disminuir, a lo mejor en porciones mayúsculas, un cáncer de próstata. Sigue siendo el mismo screening y el screening sería con el antígeno prostático a partir de los 40 años, si es que hay antecedentes, o 45 años, y el tacto rectal, ¿no? La vasectomía no es un factor para disminuir cáncer de próstata o un factor para aumentar cáncer de próstata. Ok, gracias. Nos comentan que en algunos pacientes con hiperplasia prostática benigna con síntomas irritativos, urología le deja indicación de nitrofurantoína diaria por un tiempo indeterminado, pero no he encontrado información sobre esa indicación. En síntomas irritativos. Ajá. Bueno, pues urólogo de ahí, ¿no? Yo le digo que no sería lo correcto. Yo les mencionaba síntomas irritativos. Nuevamente, grupo de edad, tiene que ver muchísimo grupo de edad. Si pensamos síntomas irritativos mayores de 50 años, eh, probablemente a lo mejor no va a ser un proceso obstructivo, a lo mejor va a ser una vejiga hiperactiva y a lo mejor no necesita él un alfa bloqueador, una tamsulosina, a lo mejor lo que necesita es un anticolinérgico, un antimuscarínico y antibiótico, dejarle, pues no, siempre y cuando si tienes síntomas, bueno, síntomas irritativos, sí, disuria, poliaquiuria, pero es que para hombres la nitrofurantoína no le pega a la próstata, no le pega a la próstata, le digo, yo iría más a fluoroquinolonas, aminoglucósidos, cefalosporinas de tercera generación. Les menciono estos dos porque las fluoroquinolonas saben ustedes que ya tiene demasiada resistencia antimicrobiana, ¿no?
Pues yo no comparto eso de, sí, lo entiendo, en dejarle nitrofurantoína por síntomas irritativos, no. Yo le dejaría, si pienso, y sería una prostatitis, no cistitis, porque no existe cistitis en hombres, a pesar de que lo vean ustedes por ultrasonido, la nitro no le pega a la próstata, ¿no? Yo siempre les digo, en hombres, mi recomendación, no ocupen nitro, ni ocupen, pues, lo que les dije. Ok, gracias. ¿Qué tan confiable es la PSA, prueba rápida? La PSA prueba rápida, híjole, no sé a qué se refiere a PSA prueba rápida. Me ha tocado en consulta que me llevan, no sé cómo lo hacen, que nada más dice negativo o positivo. No sé si a eso se refiere, pues no existe negativo y positivo, siempre debe haber un valor, ¿no? Pero prueba rápida de PSA, ahora sí me agarró en curva, ¿no? No sé cómo sea la prueba rápida. por- bueno, no sé si, es que no puedo leer las preguntas, pero híjole, No te si la interrumpa, de... Doc. Yo sí bueno, soy médico laboral y los venden como pruebas de, como Bililapsix y se prueban en la orina y sí te dice negativo o positivo, pero también no desconozco, o sea, cómo le sería la interpretación. Ujú. O sea, positivo me imagino que si hay inflamación o si hay más de cierto grado, cierto rango, no he leído bien las especificaciones o sea, como fuera de rango, más bien, y ya te lo marca como el test como positivo. Y obviamente si está menos de 3, por ejemplo, y te lo marca como negativo, nada más te das esas opciones y es con una con una prueba de orina, como si fuera un bililapsix. Pero finalmente va a terminar en la prueba de laboratorio. Ajá, yo le podría decir eso, que a lo mejor si sale positivo, pues sí hacerle el antígeno total y libre. Incluso sí hay pruebas que es en orina que son, pero apenas se están estudiando, microRNA. Hay números específicos para ya no hacer el antígeno y con una muestra de orina ver si es sospecha cáncer, ¿no? Pero se llaman microRNAs y tienen ciertos números, pero todavía no está probado. Yo le diría, si sale positivo, como dice el doctor Miguel, el antígeno prostático específico total y libre. Sí, y obviamente descartar que esté en un proceso infeccioso, inflamatorio, ¿no? Porque recuerden, ese antígeno se puede elevar por esas causas y vamos a tener falsos positivos. ¿Prostatitis por bicicleta? Sí puede ser, recordemos, la calificación de prostatitis son 4, por eso les digo, tener una prostatitis infecciosa va a ser rarísima. Yo veo mucha prostatitis que mandan, ustedes no, otros doctores, pero no es prostatitis como tal. O sea, para tener una prostatitis existe la prostatitis bacteriana aguda que solamente se va a presentar en el 5%. Fiebre, escalofríos y disuria, o sea, síntomas irritativos. Lo tratamos por periodos largos. Lo vuelve a presentar en 3 meses. Prostatitis bacteriana crónica, 5%, igual es bien poquito. Probablemente el que dice la doctora de prostatitis por bicicleta sí que es la más común, que se llama prostatitis abacteriana crónica o síndrome de dolor pélvico crónico. Abacteriana no va a presentar bacterias en el estudio de orina, cultivo, espermocultivo, pero el paciente ni siquiera puede interpretar su dolor, me duele como cuando me siento la base del pene, la ingle, el testículo, el abdomen. Uta, y para nosotros, como doctores, pues también es bien complicado. Hay veces que le damos antibiótico a pesar de no de tener cultivos negativos, ¿no? Sí existe prostatitis por bicicleta. Yo le pudiera decir, pues a lo mejor, pues sí cambiar el estilo de vida, ¿no? Pues, me gusta un chorro la bicicleta, pero pues simplemente lo hago y me molesta, pues ni modo, ¿no? Ya llegó ese momento en que no puedo hacerlo, ¿no? Pero se queda en prostatitis bacteriana crónica o síndrome de dolor pélvico crónico. Ok, gracias. Dice, buenas noches, excelente ponencia. ¿Aún se sigue utilizando la bicalutamida en el tratamiento de SA prostático? Qué bueno. Sí se sigue ocupando, es un antiandrógeno. ¿Cuándo ocuparíamos la bicalutamida? Solamente dependiendo, mencionaba el doctor leuprolelina.
Bueno, ese es un medicamento que nos hace una cosa que se llama efecto llamarada. Si no bajamos primero los niveles de andrógenos, puede haber fracturas patológicas. Entonces, sí se recomienda la bicalutamida antes del tratamiento con estos medicamentos, pero nada más es 21 días. Ya después la bicalutamida ya no tiene ninguna efectividad. Todavía hay muchos que ocupan la bicalutamida así de cajón, 50 o 100 miligramos diario. No. Si estás ocupando un, un bloqueo androgénico hormonal, la bicalutamida ya no le hace absolutamente nada a su paciente. Pero sí se ocupa, aquí la respuesta a su pregunta, doctora, es para prevenir el efecto llamarada. Ok, gracias. Mm, Acá nos comentan sobre un caso que el día de ayer recibieron con un antígeno prostático de 46.2 y que nunca se había determinado de 62 años de edad. 62 años de edad. Ujú. Híjole, ya que le diría, es cáncer hasta no demostrar lo contrario. En este paciente, si usted lo manda directamente a biopsia, es muy válido. Siempre preguntar, oye, ¿no tienes dolor óseo? No, no, a veces por la misma edad también van a tener dolor normal en su espalda, en eso, pero yo le recomendaría quedarnos con ese paciente, ustedes mismos, probablemente empezar tratamiento antibiótico, fluoroquinolonas, tratamiento para la inflamación, la tamsulosina, la finasteride se puede ocupar, no les va a bajar ese antígeno porque lo ocupen en un mes, pero si no la pura tamsulosina, y aquí sí, un analgésico, ¿no? Un AINE, algún analgésico para tratar inflamación, infección y agrandamiento. Si ese antígeno bajó, pero sigue arriba de 10 o está en la zona gris, sí o sí necesita biopsia ese paciente, ¿no? Y también indagar sobre síntomas obstructivos, ¿sale? El protocolo, el examen general de orina, el ultrasonido, que el ultrasonido nomás es para normar conducta, a lo mejor trae una próstata de 200 gramos, pues a lo mejor sí se elevó, ¿no? No, no va a elevar tanto a 46, pero digo, a mí me ha tocado pacientes que tienen antígeno de 50, se biopsian y salen negativos, ¿no? Pero no le podemos decir, no, nada más está inflamada, no. Damos tratamiento y sí, en un mes, tratamiento por 21 días el antibiótico, tenemos 7 días para tomar ese antígeno, no nos vamos a esperar 2, 3 meses, no. Si ese antígeno persiste elevado, y así lo pueden poner en sus notas, es un cáncer de próstata bioquímico. Y no se refuta eso. Y obviamente para tomar una conducta sí necesitamos la biopsia, ¿no? Ok. Otra Explora- pregunta. O exploración y envío oportuno, ¿no, doctor? Porque está muy elevado el antígeno. Claro, sí. Igual es muy válido ahí el tacto rectal, ¿no? Hacerle el tacto rectal a ese paciente. Ok, otra pregunta acá. Si hay ginecomastia, ¿se suspende finasterida? Pues igual depende del volumen prostático también, ¿no? Si el volumen prostático no es tan grande y presenta ginecomastia, pues sí se pudiera suspender. Si a lo mejor es mayor el volumen prostático, pues valorar, ¿no? Digo, es mucho calidad de vida, pero sí se pudiera Ok. suspender. Pero si hay ginecomastia, también buscar hepatopatía hasta demostrar lo contrario. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de próstata en fisicoculturistas que constantemente usan anabólicos testosterona? Híjole, ¿qué tan frecuente? Pues seguramente, pues, no tengo yo artículos así de fisicoculturistas que hayan prestado cáncer de próstata. Seguramente lo que hacen esos pacientes, recuerden que va a haber un eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en el cual pues se va a producir la testosterona en las células de Leydig, en el testículo, secundario a la folículo estimulante. Entonces, al meterse anabólicos, al meterse testosterona de forma externa, pues se va a bloquear ese eje normal, ¿no? Y el paciente pues va a tener otras, a lo mejor hipogonadismo, infertilidad, pero pues sería igual el screening
a los 40, 45 años, ¿no? Ahí se la debo, le inventaría un porcentaje de pacientes fisicoculturistas, pero pues yo le diría seguir el mismo screening a los 45 años, ¿no? A lo mejor ellos van a presentar más infertilidad, hipogonadismo, justamente porque están alterando ese hipotálamo, hipófisis, gónada. Si los síntomas urinarios obstructivos e irritativos inician en la infancia y persisten en la edad adulta, ¿cuáles serían las impresiones diagnósticas? Claro, aquí si hablamos de la infancia, pues no, nos olvidamos completamente de próstata, ¿no? Yo me iría más irritativos, a lo mejor ese paciente pediátrico puede tener una vejiga neurogénica, puede tener una alteración anatómica, valvas uretrales posteriores, una malformación anatómica, un riñón en herradura, si el paciente tiene nicturia o a lo mejor no es nicturia, es enduresis, pues valorar, ¿no? Pero híjole, que me diga de chiquito tuvo dos, yo me iría más por componente psicológico que, o justamente a lo mejor pedir un ultrasonido eh, renal y vesical primero, ver que no tenga ninguna alteración, no, tratar de ver un doble sistema colector probablemente, a lo mejor un uretrocistograma, le digo, estoy hablando de términos generales, ¿eh? Si vemos que hay ese reflujo vesicureteral, pues va a tener valvas uretrales posteriores. Yo me iría, si de pequeñito, de niño, tiene algún un síntoma urinario obstructivo, seguramente va a tener una malformación anatómica. Seguramente va a tener una malformación anatómica. Quedémonos con eso, ¿no? Ok. La última pregunta, ¿se sigue usando la orquiectomía en el caso de cáncer? Sí, sí se sigue usando. Es el bloqueo quirúrgico. A veces pacientes que tienen antígenos altísimos de 2000, de 3000, ellos pueden sufrir fracturas patológicas. Entonces lo que debemos hacer es deprivar inmediatamente la testosterona y como les había mencionado, el 95, 98% se da en el testículo y un 5% en la suprarrenal. Entonces, al quitar los testículos de forma quirúrgica, pues se depriva completamente la testosterona, ¿no? Entonces, y se obtienen niveles de castración. A veces también con esos antígenos, pues van a tener metástasis y va a requerir otro tipo de tratamiento, pero sí todavía se sigue ocupando. Ya obviamente tenemos bloqueos hormonales y aquí pues calidad de vida, ¿no? Que a un paciente le digan, oye, te voy a quitar los testículos, pues de todos modos, pues es como que la hombría de nosotros, ¿no? Que al fin y al cabo, pues vamos a tener esa deprivación hormonal, pero sí se sigue usando, ya no de forma Asociación como Mexicana de antes, que lo primero Especialistas en era Medicina tratamiento quirúrgico, Familiar, aquí no, del estado de ya lo Oaxaca. Le sustituyó, podría agradecemos decirlo, el enormemente su bloqueo valioso hormonal, tiempo, ¿no? muy interesante. Pero sí se sigue Mantuvo usando. una audiencia bastante buena de 117, 118 asistentes, entonces, y de diferentes partes de la República Mexicana también, aparte de los de Oaxaca. Muchísimas gracias nuevamente y esperamos poder contar nuevamente con usted en alguna otra ocasión para otro tema relevante. Claro que sí, no, al contrario, ustedes, muchas gracias y pues muy contento Un si abrazo. contribuí un Le poquito. mandamos un abrazo. Gracias, doctora Trini. Gracias igualmente.